no era muy alto. No, hay que ver la masa muscular. A ver si ya está, porque está en la categoría del chico sub-19. Exactamente, él apenas tiene 18 años, categoría 2005. Muy bien, señoras y señores, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. A ver cómo forman los equipos, tanto Olimpia como General Caballero, Víctor. Olimpia en el arco, camiseta 1, Gastón Olveira. La zona defensiva, 2, Carlos Espínola. 26, Junior Barreto. 3, Hugo Benítez. 4, Fernando Román. En mitad de cancha, 31, Freddy Colmán. 27, Ramón Martínez. 38, Tobías Sanabria. 32, Carlos Arrúa. Los dos de punta, 10, Derlis González. Y camiseta número 19, Lucas Prato, el conjunto dirigido por Aureliano Torres. Los suplentes, Juan Espínola, Hugo Fernández, Facundo Pruera, Guillermo Paiva, Sebastián Quintana, Alex Franco, Rodney Redes, Manuel Romero, Víctor Salazar, Kevin Báez, Aarón Páez y Axel Alfonso. General Caballero de Mallorquín. Un ratito, Víctor. Sí. ¿Paiva está en el banco? ¿No, sí. no se concretó todavía? Paiva está en el banco, me sorprende a mí porque lo que manejamos es que él ya está para ir a Colo-Colo, que solamente espera pasajes. Y por eso es rarísimo que lo lleven al banco. Sí, bastante raro, realmente. Justo eso decíamos con los colegas, Carlos, que nos extrañaba lo de Paiva. Porque un jugador transferido, yo no sé hasta qué punto hoy, sí, a no ser de que haya caído en las últimas horas. No, yo pregunto más por eso que por lo otro, porque la verdad no. Faltará filmar, no hay un acuerdo final, algo, es decir, el sentido común te dice eso, ¿no? Sí, mínimamente llamativo, salvo que en el transcurso de la tarde haya surgido algo nuevo, cosa que no nos enteramos, y con todos los colegas apenas veíamos la planilla nos pusimos a averiguar, porque hasta resultaría extraño que estando transferido a Colo-Colo ingrese y tenga minutos. Guillermo Paiva, pero sí está en la banca, camiseta número 16. Para el jugador que así como están las cosas seguirá su carrera en Colo-Colo. Vamos a lo de General Caballero. En el arco, 12, Gustavo Arévalos. La defensa, 6, Miller Mareco. 3, Manuel Romero, capitán de equipo. 16, Matías Valenti. Y 27, Ever Fernández. En mitad de cancha, 23, Iván Duarte. 5, Fernando Martínez. 20, Pablo Ayala. Y 7, Teodoro Arce. Los dos de punta, 11, Diego Martínez. Y 10, Jorge Sanguina. El equipo dirigido por Héctor Fabián Ponce. Hago una aclaración en la defensa. En principio paramos así con Valenti de segundo central. Pero ahí no descarto que Valenti vaya de lateral y Ever Fernández sea central. Eso lo vamos a ver una vez que... ¿Alguna vez vas a acertar todos los partidos y decir lo mismo? No, porque Valenti es zurdo, pero particularmente yo lo veo lento para jugar de lateral izquierdo. Vos nomás querés que juegue el lateral en ese. Solo que Ever Fernández, Carlos Ever Fernández tiene 1,88 m. La vez pasada le entró a jugar ante Cerro como uno de los últimos cambios. Por eso también tengo la duda de quién se va a acomodar como lateral izquierdo. O sea, no tiene el lateral izquierdo tradicional de característica general hoy de arranque. ¿Fernández el zurdo ese que entró el otro día? Sí, entró el quinto cambio, si mal no recuerdo. Sí. Porque entró antes uno grandote que jugó de volante central. Me parece que él era delante de los zagueros. Delante de los zagueros, un zurdo de 1,90. Exacto, y el mismo, ese es Ever Fernández, sí, él es. Bueno. Así que vamos a confirmar quién juega. No, lo otro llamativo de Paiva, digo, porque si vos sabés que se va y le vas a rendir un homenaje porque el hincha de Olimpia le quiere, entonces va a entrar a la cancha si se gana para despedirse de su público, que le va a aplaudir, pero no es el caso, ¿no? Con Paiva no se da ese caso. Totalmente, no da para eso. Por eso llama la atención. Si no lo confirmamos antes del partido, después probablemente en la conferencia con Aureliano Torres, para tener la explicación de si hay algo caído, alguna novedad que haga que finalmente Paiva se quede o por lo menos no asegure todavía su presencia en Colo-Colo. Por eso lo tiene aún Aureliano Torres a las órdenes. O a lo mejor está previsto que esté para este partido, luego sea transferido. Vaya uno a saber, pregunto, a lo mejor está para este partido. Sí, pero el tema de Diego, si es que ya está transferido, es un riesgo innecesario. Es un riesgo y encima la mentalidad del jugador. ¿Qué está pensando el jugador? ¿Cómo está su cabeza? Hay muchas cosas. Por eso, y Paiva, uno de sus déficits es su falta de mentalidad justamente. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la explicación que dan después del partido. Ahora, ¿cómo le ves si se llega ahí a Colo-Colo? ¿Cómo le ves con la casaca a mí Paiva es un jugador que a mí me gusta. Tiene todas las condiciones para ser un gran 9. ¿Por qué no lo fue? Tiene mucho que ver
lo que acabo de decir, su mentalidad, pero condiciones tiene. A veces tenés que caer en las manos ideales, el que te moldea, y eso pasa en cualquier profesión. En el fútbol también pasa lo mismo. Contigo, Darío. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Muy bien, Guaraníje, Ameliano terminó igualado 0-0. Mañana prosigue la fecha. Cerro Porteño, Libertad de Fondo, Sportivo Luqueño Nacional. Unicel C, Central España 330, San Lorenzo y Pilar, Escena, Ambaraeca, Petec, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unicel. Con las motos Kendo tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kendo. A ver, Víctor, ¿qué tenemos? Para completar simplemente la planilla, nos faltaban los jugadores de General Caballero de Mallorquín que van a la banca. A diferencia de otros equipos, solo 9 en la banca de suplentes de General. Tales, el arquero brasileño, Clementino González, Alexis Rodas, Jorge Armoa, Guillermo Auché, Kevin Denis, Richard Ortiz, Alexander Franco y Alex Benítez son los suplentes en el conjunto visitante. Ahora, Carlos, viendo la conformación de Olimpia, aparece Sanabria, por ejemplo. ¿Esto es mérito de Aureliano? ¿Está probando jóvenes o no? ¿O va por otro lado? No, acá el análisis que hay que hacer de esta Olimpia, para mí es un error no haber contratado ya un adiestrador. Independientemente a que gane, empate o pierda hoy Aureliano Torres, no tiene nada que ver con Aureliano Torres. Hay que ver lo que piensa la dirigencia. Está a mitad de campeonato, no está a mitad de campeonato. Se desarrolló un 20, son 4 partidos, este es el quinto, de 20, el 25% del campeonato. No es este partido el que te va a juzgar. Al no tener entrenador, el grupo va a hacer todo lo que está previsto, pero la mentalidad, la concentración en los entrenamientos baja la intensidad de la preparación. Eso no lo van a sentir hoy, a lo mejor no lo sienten en el clásico, pero en algún momento del semestre eso lo va a pagar Olimpia. El hincha o el aficionado, el dirigente te puede decir: necesitamos no equivocar, no estamos midiendo, no queremos hacer las cosas a la apurada. Hay momentos que hay que tomar decisiones corriendo riesgo. Este era el caso, porque repito, no es solo el resultado, sino el nivel de entrenamiento, y no tiene nada que ver con la capacidad de Torre y su gente, sino en la mentalidad del jugador. El jugador, aparte de jugar por sí mismo, por la institución y todo, también juega por el entrenador, para ganarse al entrenador. Cuando el jugador sabe que no tiene, que el que te está dirigiendo, no lo tenés que ganar, porque se va. Entonces, la intensidad y la preparación que vos realizás no es la misma. No digo que es el 100% de los futbolistas de esa manera. Pero en un fútbol como el nuestro, donde hace falta, y en todos los niveles, una mayor competitividad de la gente, esto en el fútbol se siente. Por eso yo considero que esta incertidumbre, esta falta de decisión de la directiva de Olimpia se va a sentir independientemente del resultado de hoy en algún momento, y no es lo más acertado que puede hacer. E imagínate que su propio pueblo deportivo se llamó a descanso. Acá no va a haber 10.000 personas ni 8.000. Vamos a ver cuando se acerca la hora, cuando comienza el partido. Pero como nos pinta el panorama visto desde afuera y lo que nosotros vemos acá, esto no va a llegar a 8.000 personas o 7.000 personas a la hora de iniciación del partido. Hasta el hincha se llamó a descanso. Y se llamó a descanso porque ve que no hay decisión. ¿A qué vamos? Y creo que este no es el momento, independientemente de las condiciones que tenga los chicos que va a poner, porque vos a los chicos tenés que protegerlo. No lo podés poner para que te salve el pellejo. A los chicos tenés que ponerlo cuando el viento sopla a tu favor, no cuando sopla en tu contra, independientemente de las condiciones que está. A no ser, porque todas las reglas tienen su excepción, que sean chicos excepcionales y que ya estén maduros y que tengan mentalidad y tengan la fortaleza para asumir esa responsabilidad. Y entonces uno se tiene que preguntar: ¿y Chiqui no se dio cuenta de eso?
¿Qué estaba mirando Chiqui y su cuerpo técnico? Y no creo que eso haya pasado. Por eso, mis dudas, y repito, para mí es más error de la directiva que Olimpia otorgue esta ventaja y reitero, sin tener en cuenta el resultado de hoy o el resultado que se hará el próximo sábado en el partido clásico. Contigo, Darío. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y Diego, cultura. Sí, señor. Intercambiando mensajes con Darío Fabro, intermediario caso Guillermo Paiva a Colo Colo. Me dice que posiblemente el lunes viaja el futbolista a Chile. El lunes viaja a Chile. Bueno, entonces por lo visto estaba previsto para que esté en este partido, Carlos. Posiblemente, te digo. Sí. Ah, posible. O sea, no está cerrado aún. Todavía no textual- está, entonces lo hacen jugar. Esa es textual- la explicación más razonable. No se firmó, no hay acuerdo final. Es decir, hay de palabra, pero todavía no está hecho. Juega. Si después vienen los papeles y las condiciones que pone Olimpia y aparecen las documentaciones correspondientes, ahí recién. Hoy no está cerrado 100% la transferencia de Paiva, por eso está en el banco. Diego, sí, señor. leo exactamente lo que justamente me respondió Darío Fabro. Posiblemente sí, viaje el lunes. Bueno, estamos aclarado el tema. Sí, señor. A ver, Víctor, ¿qué tenés? Y nosotros ya ingresando a la zona de preferencia, y resalto una vez más lo que les decía, sin fila, porque en otros partidos nos tocó esperar un ratito, tener que aguardar en medio de la gente que iba acelerando los pasos. Hoy ya prácticamente nadie está ingresando en este momento, ya estamos a 10 minutos del inicio del partido, así que un poquito más crecerá el número y hasta ahí. Definitivamente es lo que decíamos al principio, no vamos a llegar a las dos concurrencias anteriores que tuvo Olimpia jugando como local aquí en el Defensores. Bueno, Olimpia está, independientemente de lo que dice Carlos, a su opinión, me parece correcto el análisis de Carlos Quince. A ver, Olimpia, con la presencia de Aureliano, independientemente de eso, Carlos está obligado a ganar para prenderse del campeonato. No le queda otra a Olimpia. Sí, Olimpia siempre está, Olimpia, Cerro, Libertad por todo, están obligados a ganar. Pero Olimpia lo que necesita es entusiasmar a su gente. Porque Olimpia, independientemente a los números, que son recuperables y no se le escapa demasiado, lo que necesita es mejorar el rendimiento futbolístico o el rendimiento individual. Te puede decir un hincha de Olimpia, un dirigente de Olimpia para resaltar su gestión. Decime un equipo paraguayo que tiene de punta a Derlis González y a Prato. Y vos decís, si no lo ves jugar últimamente, decís, wow, qué ataque. Pero esa sensación que lo vemos jugar a Derlis, lo vemos jugar a Prato, no podés pensar si lo estás viendo el nivel de hoy. Pero si vamos a 4 años atrás y te dice Derlis González y Prato, y decís, hey, tenemos que ganar el partido con estos dos jugadores. Entonces Olimpia lo que necesita es un mejoramiento en el rendimiento individual de los futbolistas. Por eso es que no puede perder tiempo en la contratación de su cuerpo técnico, que va a tener la obligación de recuperar el terreno perdido y sobre todo apuntar a seguir en competencias internacionales, porque es lo que le sostiene a los equipos grandes económicamente. Pero repito, el nivel individual de los futbolistas de Olimpia está muy por debajo de la exigencia de hoy día, y ese debe ser su tarea. Y una media cancha donde vos tenés a jugadores que no tienen una pertenencia de Olimpia en primera. Los chicos que vienen en las inferiores, que no le puede dar mucha responsabilidad. A Rúa, que llegó hace un mes y medio, un mes. Y Martínez, que estuvo más en el banco que jugar y que todavía no satisfizo al hincha franjeado, y muchos de ellos se preguntan por qué juega este muchacho. Entonces vos decís, ¿cómo hacemos para que esa pertenencia de la camiseta la puedan transmitir desde dentro de la cancha del hincha de Olimpia? Entonces, las situaciones van mucho más allá de un simple resultado. Hay que crear esa mística, esa garra, esa distinción, esa determinación, ese sentido de pertenencia
que hoy por hoy el funcionamiento de Olimpia no está de acorde a su historia y a lo que pretenden sus hinchas. Por eso, menos de 6.000 personas por ahora en el estadio de Sajonia. Diego, sí, señor. Información de Radio Monumental en su Twitter. Dice, bomberos intervienen en una supuesta fuga de amoníaco en la fábrica de Pechugón de Capiatá. Aparentemente el exceso de temperatura y la presión provocó la aparente fuga. Descartan que haya explotado algún artefacto. Y otra noticia extrafutbolística dice, urgente, explota las vigas del estacionamiento de Shopping Salema y evacúan el lugar, Diego Carlos. Bueno, qué triste lo que está pasando, independientemente del fútbol, Carlos, es lo que estamos siguiendo. Sí, lo que pasa es que el clima, la temperatura y todo, hay que tomar mayores precauciones y muchas veces, no solo a estas empresas involucradas en este momento, mucha gente y a veces en nuestras casas no estamos preparados para este clima y que cada año va en aumento, así que a tomar las precauciones. Sí, señor, muy bien, estamos acá nosotros a la espera de Olimpia, a la espera de General Caballero. ¿Qué tenemos por tu sector, Víctor Villalba? Y ya nosotros ubicados en la zona de preferencia A, ingresaron los suplentes hasta su posición en la banca. Se espera por el ingreso de los titulares que se dará en un par de minutos más. Una prueba, en este caso un síntoma de que se reduce considerablemente hoy la cantidad de aficionados es que Sur, que es el sector que generalmente se llena, hoy está lejos de tener su ocupación completa. Y veo que ya entra poca gente, poco movimiento en los alrededores en este momento. Muy bien, señoras y señores, los equipos están en el campo. Ingresa Olimpia, ingresa General Caballero hasta el árbitro. Repasamos la terna de árbitros, Víctor. El árbitro principal, David Ojeda, los líneas Darío Gaona y Esteban Testa. El cuarto árbitro, César Rolón. VAR, Ulises Mereles. Y a VAR, José Villagra. Muy bien, Guaraní con Amellano terminó 0-0. Vamos al comentario y la opinión de Carlos Alberto Quise en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, venido Subeyala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Este es el Olimpia de Cardona, el que se está yendo, el que no encontró el rumbo la temporada pasada para clasificar para Copa Libertadores de América, el que llegó sin crédito. En esa lucha tenaz de mejorar económicamente la institución, perdió a jugadores importantes que en verdad rindieron por debajo de las necesidades de la institución. Llegaron los refuerzos, han pasado fechas, pero Olimpia no encontró su rendimiento. Se fue Chiqui, el que había elaborado la recuperación olimpista, pero que no consiguió la temporada pasada. Siguió en la misma, sin convencer. Derrota, victoria, empate, empate y derrota. Bastaron para que lo alejaran. Hoy, con un técnico interino que apela a los jóvenes para tratar de la recuperación, sobre todo independientemente al rendimiento, lo que quieren es una victoria. Para ver si quedan a la expectativa de lo que pasan con los que están arriba. Olimpia no mostró una buena imagen en el funcionamiento, a excepción de aquellos 20 minutos iniciales con Nacional. Hoy frente a un equipo de General Caballero, de una campaña bastante regular, me refiero a rendimiento y a resultados. No luce, pero es aguerrido. No ofrece mucho, pero sabe lo que tiene y qué es lo que quiere. Eso es lo que ha mostrado en estas 4 primeras fechas el equipo de Mallorquín, con Ponce y el Matador en el banco. Olimpia, por ahora, es todo incertidumbre. ¿A qué apunta? ¿Qué busca? Se verá con el tiempo, pero juega contra el tiempo y todavía no asumieron que están en crisis y que tienen que tomar decisiones para salir lo más rápido posible de esta situación, o si no, el semestre a nivel nacional quedará en el olvido tempranamente. Muy bien, el sorteo de vallas. Por un lado Derlis, por otro lado Romero, sí señor. Y para que vayan acomodando correctamente las piezas, Valenti es el lateral izquierdo. El número 16, el argentino lateral, la dupla de centrales, Manuel Romero y Ever Fernández. Así se van acomodando los jugadores de General Caballero. En realidad, primer central, Ever Fernández, segundo central, Manuel Romero. Desde acá se ve tu sonrisa. No, pasaba simplemente como probabilidad, Carlos. No, sí, Lima, acá le estaba mostrando a Diego. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar
Y esto va a arrancar, Darío. Joseph Barber, servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumos S.A. adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumos S.A. de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. David Ojeda espera la orden, señoras y señores. Va a mover la pelota al equipo de Olimpia. Parado frente a ella, Terry González. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeñar, seguro empeñar La Plata. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos amaneceres granjeros Campo 9. Mañana prosigue la fecha. Cerro Libertad de Fondo Luqueño Nacional. Compra a precio mayorista en el Ahorroso. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. El Ahorroso supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Guaraní a mediano terminó 0-0. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Bueno, ¿qué pasa, Víctor? ¿Se demora? Falta 1 minuto para el horario oficial. Muy bien, señoras y señores, esto va a arrancar. Defensor del Chaco, fecha número 5. Ahí está para tocar Derlis González. Autoriza el juez y ya juega en Olimpia, General Caballero. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno, pelota sobre punta derecha, va buscando esa pelota Espínola, deja para el fondo, mueve la salida, la viene buscando el jugador Junior, deja suavecita, pelota sobre punta izquierda, tira Olveira, la pelota larga, se equivoca Olveira, será saque de costado para General. En Bristol, prepárate para la vuelta a clases, productos con la mejor tecnología, celulares, notebooks y más, sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, con cubiertas como traer, volver a clases es más fácil, comprando 4 cubiertas te llevas una sensacional mochila. Visítanos en Comer Casa Central, 4 mejores y todas las sucursales del país. La pelota para Teo, se va a derribar, se viene bien, pelota sobre punto sur, domina marca en esa zona Martínez, pelota suavecita sobre punta derecha, pelota larga, a ver, la viene buscando, coloca esa pelota, dejando al fondo, viene buscando a Colmán, ganando bien Arce, la pelota para el 7, cuidado con el chino, movió, a ver, Arce levantó, jugó al medio, la marca del defensor Olimpia, Carlos. Perdieron la pelota en la salida, ahí agarró Teodoro Arce, encaró 2 hombres en el camino, una pared con el chino Martínez, llegó hasta el fondo, centro atrás, despejó la defensa de Olimpia, riesgo para el conjunto de Cano. La pelota para el fondo, va saliendo lentamente Fernández, pelotazo largo para el fondo de Fernández, arriba viene buscando esa pelota, Benítez para con el pecho, está dejando cortita por la media cancha, presiona, busca la salida, avanza el equipo rojo, tiene Sanguina con esa pelota jugando para Duarte, esta deja suavecita para el Chapa Martínez, está moviendo la salida para allá, la toca la pelota General. Con la misión de ofertas en todos los supermercados, Stock Express, Mili Empeños, venta reloj, coches de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Arce corrió, no pasó nada, pelota, la marca tiene Martínez, sale para Olimpia. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty con la garantía de la cooperativa Shorty. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Film. La pelota sobre media cancha, mueve Derry, se está dejando esa pelota para Colmán, levanta la cabeza, juega sobre mitad de terreno, pelota suavecita en media cancha, a ver, viene buscando, viene girando Prato, la pelota de Prato se equivocó, pelea el chino, sale bien, la pelota sobre punta derecha, a ver, Ratine juega, ¿qué pasó en esta acción, Carlos? Antes de explicar la razón a Víctor, ¿qué detalle notas en la defensa de Olimpia? Primer central, Barreto, segundo Benítez, así se acomoda inicialmente. Ah, Radio Evo, muy bien. Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. En Brasil, torneo paulista, Ponte Preta derrotó 2-0 a São Paulo en el conjunto perdedor. Ingresó a los 76, Damián Bobadilla. La pelota larga de Espiro, la pelotazo largo sobre la punta derecha, va corriendo, se manda arriba el hombre de Olimpia. Le pegó tiro de muy forzado, pelota larga arriba, no pasa nada, tiro de portería. El comentario de Carlos Quise es una presentación de Quita 2, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quita 2, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido se mantiene 0-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín etiqueta negra con pomeros paraguayos, sabor único es Fortín. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate a 319-0000. Salud protegida. Saque de portería corresponde a General. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota por
mitad de terreno. Golpe de cabeza de Martínez. Deja esa pelota larga para el fondo. Marca Romero para General Caballero. El rebote corto, pelota media cancha para Sanabria. Tiene Sanabria jugando sobre punta zurda. Avanza el equipo de Cano. Pelota en esa zona del campo de juego. La viene recibiendo lentamente. Román paró, dejando bien. Pelota corta, pelota larga para Derry. Se mete y peligro tiene Derry. Llegó, pide. Prato, se le fue la pelota, Carlos. Sí, pero creo que estaba en offside Derly González al pase de Arrúa en una pared. De cualquier manera, una buena intención de Olimpia por el costado izquierdo. Se juntaron Arrúa con Derly González, pero el que inició toda la jugada fue Tobías Sanabria. La pelota larga para el fondo arriba. Viene buscando Sanguina. Pelota suavecita, punta derecha. A ver, Ratine juega Duarte, le va a pegar. Se aproxima al área. A ver, Ratine, punta derecha, movió Sanguina. Sanguina pisa la pelota, levanta la cabeza, tiene extremo derecho. La marca de Román, se escapó Sanguina. Hay peligro, tiró, jugó la pelota de Olveira, Carlos. Se escapó por la derecha el atacante de General Caballero. Le ganó bien a Benítez. El centro interrumpió, achicando bien Olveira. Vuelve a llegar General Caballero, los dos equipos con intenciones, llegando hasta el área. Partido parejo, abierto en ese sentido, da la sensación que en cualquier momento vamos a vivir la emoción del gol. Cerquita de los 5. En México, entre tiempo del compromiso, Necaxa le gana 2-1 a Toluca. En el equipo local suplente, Brian Samuel en Toluca, también en la banca, Robert Morales y Juan Escobar. La pelota sobre punta derecha, tiene presión la salida Colmán. Colmán tiene para Olimpia, juega bien, dejó para Parato y otra vez Colmán pica larga esa pelota. Hay golpe de cabeza, pelota sobre punta derecha. A ver, Martínez, Pírola para Olimpia. Está dejando bien, pelota sobre derecha, corre, se va a escapar Martínez. Dejó para Colmán, ese Prato juega bien. A ver, Martínez, busca, le pegó, tiro, juega al medio el arquero. Tapó el arquero de Olimpia, Carlos. Una pelota recuperada por Martínez. Se junta con Espínola en principio por el costado derecho frente a las preferencias. Aparece Prato. Buena habilitación del 19 de Olimpia. El centro a ras del piso de Martínez que acompañó esa jugada. No le entró bien al balón. Fue débil. Achicó bien el arquero Arévalo. Llegó Olimpia con un desborde de Martínez. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Rubilo. Nada más esté donde esté sin Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Guaraní Emiliano terminó 0-0. Elegimos calidad, elegimos la mejor San Isidro y Clocola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué pasa, Víctor? Sentido Manuel Romero, que fue al cierre en esa jugada de Ramón Martínez. Mucho dolor en el capitán de General Caballero de Mallorquín, que pide asistencia. Bueno, Aureliano está sentado, el que se levanta es Ponce, el técnico rojo, Víctor. Sí, en realidad ahora fue a sentarse porque desde que empezó el partido parado, ahora sale de vuelta. Aureliano Torres va a aprovechar y llama a Ramón Martínez para dar indicaciones. Ponce hace lo mismo, en este caso a Sanguina, le dice algo el técnico de la visita. Muy bien, Romero está en el piso, se recupera lentamente el zaguero de General. Todo momento bueno para disfrutar la Lactolanda, leche, yogur, manteca, queso, Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mortal vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tienes 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información en redes sociales de la Caja Mutual. Acá hay 2 jugadores de General trabajando ya moviendo el físico, Víctor, Y me parece que tiene que ver con lo de Romero, por eso con las dudas comienzan a moverse. No los identifico a la distancia, pero El imagino... 25 de uno de ellos. 25 Kevin Denis y el otro me imagino que es Alexis Rodas, que es zaguero central. Muy bien, correcto, se recupera, va fuera del campo Romero, el partido está 0-0. El comentario de Carlos Quince es una presentación de Quita 2, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quita 2, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ciudadela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0 Olimpia, General. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. La pelota para arriba, viene buscando el chino, pelota para Sanguina, jugador que le puede pegar Sanguina, qué pelota pone bien para Arce, la pelota de Teo Arce, está sobre punto zurda, Maga, se mete otra vez con esa pelota, picando para el fondo, mueve la salida, tiene ahí peligro, se mete, Ayala le pegó, golpe de cabeza, gol, Sanguina, gol de General Caballero. Sanguina, llegó de cabeza al 10, dentro del área, el centro largo y aparece Sanguina, solo define frente al arquero Olveira y pasa a ganar General Caballero, anota uno que marca goles para General. Sanguina, ¿sabe cómo está la cosa? General Caballero le gana a Olimpia por 1-0. Monumental.
ser para Ayala. 3/4 de cancha. No hay oposición. Nadie sale a disputar la pelota. Ayala levanta la cabeza, pica por detrás de la última línea, mete una diagonal sanguina, el pelotazo frontal entre el punto penal y el arco de Olveira desvía levemente esa pelota. Nada que hacer Olveira. Sanguina pone General Caballero 1, Olimpia 0. Momento del gol. 8 minutos, primera etapa. Gana General Caballero por 1-0. Vive el verano con Electroban Piscina Vejo de 6.678 litros de estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendente llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. General Caballero gana por 1-0. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Iteguay, Moni de Itá, cuota fija sin reajustes, en Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.apostar.le, apostar a ganarlo cambia todo. ¿Cómo festejó Ponce? Ponce, ¿cómo festejó Víctor? Con todo el festejo en la banca de General Caballero y en ese momento preocupación de vuelta porque mira hacia abajo Manuel Romero. Todavía no camina normalmente y ya en la banca quieren saber si va a continuar o se va a producir el cambio. Muy bien, cerquita de los 10. Con tus tarjetas de crédito Bancoc tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoc crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categorías solares por especial enamorados. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Estamos con Carlos Alberto Quise. La pelota sobre punta sur, saque de costado, pertenece al equipo de Cano. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Ahora llegó Rosada App. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 10 minutos. Primera etapa, Rubilo, Calarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. General Caballero gana Olimpia por 1-0. Y su seguro, Chaco. Te escuchamos, Víctor. Y no va a continuar. Manuel Romero se va a retirar lesionado, pide la camilla. En este momento el capitán de General Caballero de Mallorquín, su técnico le pidió que se tire en el césped, entiendo yo, para agilizar unos minutos más de calentamiento del suplente. En un ratito confirmamos, pero me parece que es Rodas, camiseta 14, el que va a ingresar. Muy bien, Rodas, entonces hay que ver el cambio en General Caballero. Llegó Buller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde y Banal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a banalseguro.com.py. Está fuera del campo Romero, vamos a ver por quién. Pelota, vida cancha, San Olimpia, pelota, mitad de terreno. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento de línea, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Ñemby. Bueno, fue con el carrito por lo visto, ahora sí, ni puede pisar, Víctor, aparentemente el futbolista. Sí, mucho dolor se notaba en Manuel Romero. Aparte, cuando reingresó, caminaba con mucha dificultad todo el tiempo. Muy bien, la pelota sobre punta sur, corre, se manda arriba, Román colocó pelota al medio, Derry le pegó, tiró. Remate en esa zona, llegó limpia Carlos. Buena jugada por el costado izquierdo, gran habilitación de Prato para Román. El centro atrás, no le entró de lleno Derry, que estaba en inmejorables condiciones. La mejor carga ofensiva de Olimpia en lo que va el partido. Buena habilitación de Prato, llegó Román, Derry pateó mal. Sí, señor, el 14 finalmente, Víctor. Camiseta 14, Alexis Rodas, el que va a ingresar. Ya salió lesionado Manuel Romero. Muy bien, General Caballero gana por 1-0. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de éticos. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código 15.000 guaraníes, te bono extra los 200.000 guaraníes, te bono de bienvenida. Acá lo toca Arce, Espino la comete, falta tiro libre para el equipo rojo. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 hectáreas, acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Echamos con la información. Informa personal, si tenés wifi te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Ya dejó el campo Manuel Romero, ingresa camiseta 14, Alexis Rodas, primer cambio en General Caballero de Mallorquín. Muy bien, al que le pega Teo Arce, Víctor. Así es, el número 7, Teodoro Arce. Muy bien, le va a pegar Arce, tiro libre para el rojo mallorquino. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montal más una Lancha, 2.100 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. Es por rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación. Tasas y plazas especiales de 29 de febrero al 3 de marzo, de 11 a 22 horas en el Zambódromo de Encarnación. Señoras y señores, tiro libre. Le va a pegar a esa pelota Teo Arce. El árbitro va a autorizar David Ojeda por ahora. Está ganando General Caballero, gana por 1-0. Arce colocó completo suavecita, pelota al medio. Remata el arco. Olveira al chino. El
Chino Martínez probó la portería, Carlos. Tiro libre de costado a 2 toques, después remata al arco el jugador de General Caballero Arce, desvía con el taco Martínez porque no le quedaba otro recurso, exigido Olveira. La pelota sobre punta derecha, sale Espino, la para Olimpia, pelota en esa zona del campo de juego. El pelotazo no para Prato, corrió, primero llega Arevalo, va por el piso, atrapa el portero de General Caballero. En Cantabria sea Carnaval de oferta todo febrero, promoción en adhesivos, 35% de descuento en juegos de baño, griferías y más. Charles de Gol 2034 Cantabria sea precios bajos de ser para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Sea el precio bajo, calidad superior. Mañana prosigue la fecha, Cerro Libertad de Fondo Luqueño Nacional. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Acá el árbitro, bueno, ¿qué pito falta o no? No. El remate exigido porque venía Tobías para marcar después de haber perdido la pelota en la mitad de la cancha. Gana General Caballero 1-0, Olimpia intenta, pero de los dos, el que está jugando levemente superior es el equipo de General. Pero el partido se juega en las áreas y aparentemente Derlis sintió algo. Sí, señor, a ver, te escucho, Víctor. Sí, posterior del muslo derecho, en la carrera se frenó, así que hay pésimas noticias para Olimpia y justo se viene el clásico. Veremos la gravedad, pero todo indica que no va a continuar Derlis González después de cortar esta carrera. Muy bien, cerquita de los 15. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yogo Cama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Rubilo, Canal Más donde estés sin Liga, Diego Iván. General Caballero gana Olimpia 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. No, si él cortó la carrera es porque sintió, así que está fuera. Yo pensé que pitó otra cosa al árbitro, si pitó algo, si la pelota salió, por eso mi duda. Pero indudablemente que le dio el pinchazo Derlis González fuera del partido. Sí, señor, pelota larga, sí te escucho. Y se viene camiseta 7 Hugo Fernández para reemplazar a Derlis González. Muy bien, Fernández va a pisar el campo en Olimpia. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Quién queda como capitán, Víctor? Y vamos a confirmar en un rato, Diego, porque vi que llevó Derlis frustrado la cinta y la tiene todavía en la mano. Bueno, muy bien, pelota para Arce, domina, gira Arce con esa pelota, va por el piso, no pasa nada. La viene buscando esa pelota Sanabria, está dejando sobre punta derecha para Colmán, tiene Colmán, avanza Olimpia, marca en esa zona el jugador Valenti. Pelota sobre punta derecha, saque de costado para Olimpia. Recuperar la cita, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la cita, hombre, calidad, papás. Testeado, comprobado y probado, llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de pizza calidad desde su origen. Olimpia gana, General gana por 1-0. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar sea 42 años ayudando a realizar tus proyectos. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Dejó la cancha lesionado Derlis González, ingresa camiseta 7 Hugo Fernández. Y veo que tiene todavía la cinta de Derlis, ahora se acerca a Salazar y se la va a pasar al nuevo capitán. En General Caballero Arevalo quedó como capitán. La pelota larga, tira el portero Arevalo, sale lentamente, dejó correr, tiro de portería. En la Argentina, 40 del segundo tiempo, Boca de local está empatando 0-0 ante Defensa y Justicia. En la visita suplente Rodrigo Bocarín. Guaraní Avellano terminó 0-0. El comentario Carlos Quinza es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ubellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Este muchacho que va es Salazar, Víctor. Sí, Salazar Olveira va a ser el nuevo capitán. Sí, pero esto tiene, el auxiliar tiene que llevar la cinta, no alguien que está en el banco. La pelota sobre punta derecha tiene Espino, la levanta, la pelota larga sobre extremo derecho, marca en esa zona Fernández. Y está dejando para Arevalo, pelota arriba sobre mitad de terreno. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Próbate el pack por tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos sobre únicos Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Al piso Sanguina, tiro libre para General Caballero. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Con las motos que
Kendo. Tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kendo. Gana General por 1-0. Unisal, sede central de España, 330 San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Petey, Itagua, Coronel Ovío, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. Unisal, desde Los Viñodos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, Beirega. Golpe de cabeza, pelota, media cancha, tiene Valenti, juega esa pelota, te quedó cortita, mueve la salida, no pudo Sanguina. La pelota sobre esa zona del campo de juego tiene, en esa zona Colmán. A ver, presiona al Chino Martínez, viene Arce, gana el 7, se escapó Arce, qué buena acción. A ver, movió esa pelota para Duarte, pica larga, Espínola, dejó correr, le ganaron. A ver, ganó, hay peligro, cuidado con Duarte, le puede llegar, juega al medio, pifió, tiene Sanguina. Y la pelota de Barreto, va la marca, Carlos. No me pida que describa esto, pasó de todo. La inocentada de Paraguarí, que quiere proteger la pelota, no llegaba nunca Olveira. Ahí puede ser que haya existido una falta. Después un agarrón de Paraguarí, perdió Olveira el balón contra Arce, en que podía haber una falta para un penal. Pasó de todo. De cualquier manera estuvo cerca General del segundo. Espínola va, coloca el centro, el buscapié, pelota, marca, roda, pelota a un costado. Será tiro de portería para el equipo rojo. En Josep Barber, servicio de corte de barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josep Barber oficial. En Rumos S.A. adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumos S.A. de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. A los futbolistas hay que ponerlo cuando están. Muchos de los que están en el campo en Olimpia, más de uno, no mucho, pero más de uno, todavía no están para jugar un partido de esta magnitud. Es decir, partido de primera, le falta detalles. Y el entrenador tiene la necesidad de protegerlo para no exhibirlo frente a sus hinchas. La pelota larga, para un manotazo de Valenti. Víctor, ¿qué pasó acá? Caído Freddy Colmán, la falta fue de Valenti. Será tiro libre para Olimpia. Protesta en amarilla, pero no hay sanción disciplinaria. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Rubilo, Alarmas donde se Villa, Diego, Iván. Señoras y señores, gana General por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Tiro libre para Olimpia. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. En Perú, Melgar superó 1-0 a la Alianza Atlético en la visita de Adrián Fernández. Jugó hasta los 76, equipo que dirige Luciano Taylor. Muy bien, tiro libre, punta derecha para el equipo franqueado. Necesitas plata, te vamos a jugar por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollo Amanecer de Granquero Campo 9. La pelota larga arriba, golpe de cabeza defensivo, pelota sobre punto sur, tiene Román, la pelota del 4, Román Tiegre en esa zona del campo de juego. Y te ha dejado bien, pelota suavecita, gira Sanabria, es Huguito Fernández. La pelota de Hugo, otra vez soltó para Román, le pegó al buscapié, marca en esa zona. Tirando a Miller Marenco, pelota sobre punto derecha. Repito, el partido lo gana el equipo rojo por 1-0. La pelota media cancha, corre, va al piso, gana. Va a ver la disputa bien, tiene el hombre de Olimpia. A ver, tiene cabeza levantada aquí Sanabria. La pelota de Sanabria se escapó bien, está sobre punto sur y peligro, pide Huguito. A ver, se mete por el medio, acá le corta la acción. El zaguero de General, pelota al medio. Movió para Sanguina, toca el 10, tiene Sanguina. Sanguina con la pelota, amaga, pelotazo largo, se mete el chino. La pelota a la otra zona, gana Espínola, juega Pancita, Olveira, cuidado. Otra vez Olveira juega para Espínola. Pelota en zona derecha, pelotazo largo al fondo, sale el equipo rojo. En el Abrazo nos preparamos para volver a clase como nunca. Enviarnos tu lista de útiles al 0974-221-316. El Abrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escrito al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad y cultura. ¿Quién está en el piso, Víctor? Diego Martínez. Bueno, está sentido Martínez, hay que ver si continúa. Pelota para Colmán, tiro limpia. La pelota por mitad de terreno, dejó suavecita, pone bien para Sanabria. Este deja para Rúa. La pelota de Rúa levantó la cabeza, va por el medio. Levanta la vista con quien juego, dice Rúa. Lo ve a Huguito. Este coloca para Prato, tiene Prato, Prato bajó para Espínola. Olimpia busca el empate. La pelota larga, tiro de esquina, Carlos. Trabajó bien Olimpia por el costado derecho. Otra vez Prato en la habilitación. Se perdió unos segundos para habilitar. Ese segundo que perdió hizo que Paraguarí esté adelantado. Offside, tiro libre para General Caballero. A ver, está en el piso, Víctor. Así es, Martínez quedó en el piso después del choque con Carlos Espínola y hay tarjeta amarilla para el asistente técnico Héctor Núñez por reclamar. Justamente estaba pidiendo la asistencia para Diego Martínez. Bueno, muy bien, hay que ver si continúa, siente dolor, está en el piso, no se puede levantar el chino, Víctor. Así es, después del choque con Espínola, no sé si en el hombro o en otra parte del cuerpo.
Le tocó la cara sin querer Espínola, no pasó absolutamente nada. Fue él el que propuso el contacto. Para protegerse, estiró los brazos Espínola y ahí hubo un contacto contra el rostro, pero fue muy leve el contacto y el chino hizo todo el teatro después. Amonestado Olveira ahora, Víctor. Así es, por salir a reclamar, Gastón Olveira se gana la tarjeta amarilla al arquero de Olimpia. Muy bien, General gana por 1-0. Recaudación en cancha de Guaraní, 14.260.000 guaraníes por 471 pagantes y un total de 661 ingresantes. Muy bien, pelota al fondo, sale Arévalos, el portero rojo Arévalos. Repito, General con gol de Sanguina, gana por 1-0. Mega cuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito y te estas y cotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados en Chile están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa de CR. A ver, Obsaiga, arriba, el banderín y directo para Olimpia. En Bristol, prepárate para la vuelta a clases. Productos con la mejor tecnología, celulares, notebooks y más. Sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con cubiertas como tal, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas te llevas una sensacional mochila. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 mojones y todas las sucursales del país. La pelota Román, se mete Román por Olimpia, juega, está dejando larga, no pudo, viene bajando Rodas, esa pelota, le pegó tiro Rodas, pelota larga arriba, el mitad del terreno, a ver, sale, disputa la pelota, Sanguina, cayó al piso, el árbitro dice que no hay falta, tiene, bien Benítez por Olimpia, sigue en el piso, el hombre de General, Víctor. Y acusando otro golpe en el rostro de parte de Hugo Benítez, esta vez quedó caído Jorge Sanguina. Muy bien, se recupera lentamente el 10 de General. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express, Mil Empeños, venta de reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. La pelota al fondo, sale Arévalo. Ya mismo declaramos hoy, pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chorticher y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti Vivo, una garantía, la cooperativa Chorticher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas, en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, firme y feel. La pelota larga por arriba, golpe de cabeza del Chapa Martínez, pelota sobre punta derecha, viene Emilio Maneco, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa Rubilo, alarmas existen desde Sindica Diego Iván. General Caballero gana por 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Está bajando Prato, tiene Prato, jugó, pelotazo largo, marca Valenti, esta es mía, a ver qué hace Valenti, prefiere el pase largo arriba, viene por la media cancha, sale bien, mueve la pelota Sanabria, está dejando para Arrúa se quiso meter pelota, marca, tira el Chapa Martínez, está dejando esa pelota por la media cancha, levantó la cabeza, juega punta derecha, movió la pelota para Duarte, a ver, retira, maga, juega al medio, movió de primera Sanguina, toca el equipo rojo, la pelota larga, al fondo marcó Román, insiste Barreto, pelota larga arriba, media cancha. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión, precios mayoristas a partir de 3 unidades, Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda, Cuarto Comercial, Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Juguito colocó, dejó esa pelota, no pudo, Ruga pelota, al medio tiene Cormán, le puede pegar, este solo gira con esa pelota al mitad de terreno, la pelota para él, juega el balón, se mete Prato, pelota larga, muy fuerte, será saque de costado, tiro de esquina, a ver qué se le dice el árbitro, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Tiro de felicidad. esquina por Olimpia. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro y Clocola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tiro de esquina para Olimpia. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. En la semana de los enamorados, la caja mutual te hace 20% más fácil la posibilidad de mimar y regalar en tiendas, hoteles, joyerías y más. Informate al 218-4000, caja mutual. Es Huguito Fernández, se pegó, tiró, golpe de cabeza, defensivo, pelota, un costado, lateral para Olimpia. Para sufrir, adelantate y en Electroban lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía NGO, cuota 279.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. La pelota sobre punta derecha, a ver, presiona, busca esa pelota, Espínola le pegó, tiro, pelota en el aire por elevación. Está marcando Fernández, pelota en mitad de terreno, juega el balón, viene recibiendo Román, le va a pegar Román puso para Ruba, otra vez Román, ataca Olimpia, busca el empate. La pelota larga arriba, el cabezazo, será tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se mandó el tiro de esquina, es así, Víctor. Así es, Diego, y le va a pegar Hugo Fernández. Muy bien, le va a pegar Fernández, Olimpia busca el empate. El comentario de Carlos Quiza es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebellala 1751. Llámanos al 729-60. Golpe de cabeza, pelota al posto, el cabezazo, Prato llegó de cabeza, Carlos. El tiro libre de esquina del costado derecho con pierna izquierda ejecutado por Fernández. A la altura del área chica, en la misma línea del palo, 1 metro adelantado.
desvía hacia el segundo palo, solo miró a Arévalo, pegó en la base, se salvó General Caballero, el mejor momento de Olimpia en el partido. A ver, tiro de giro otra vez, pelota en el aire, golpe de cabeza en defensa, pelota en la cancha. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos cruzando minuto 27, cerca al minuto 28, la pelota, el balón para Sanguina, toca el equipo rojo mallorquino. El comentario de Carlos Quince es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido se llama en 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado para General. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Pruébate el pack Cortina, etiqueta negra con pomelo paraguayo sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. La pelota a mitad de terreno, pelota para Milan, Mareco juega esa pelota dejando cortita, va por el piso, sale buscando Huguito Martínez, pelota larga, está en el piso, el hombre rojo, Víctor. Sí, quedó sentido el futbolista de General Caballero tras chocar con Hugo Fernández. No es Miller Mareco, es... ¿Duarte o no? Te confirmo en un rato. Bueno, muy bien la pelota para Olimpia, se mete Espínola, a ver la tiene, zona derecha, juega al medio otra vez, se mete Arrúa jugó de primera, Prato va a definir, tiró, gol. De Olimpia, Lucas Prato, dentro del área, define el poste izquierdo de Arévalos. Primer gol con la camiseta franjeada. Lucas Prato llega al gol. ¿Sabe cómo está la cosa? Olimpia 1, General Caballero 1. Monumental. Olimpia estaba en su mejor momento. Pase filtrado entre la línea defensiva y en una posición al límite de Prato. Recibe, gira, elige el palo y define estupendamente bien. Gran definición para que Olimpia, que había mejorado su rendimiento, empate el partido. 1 General Caballero, 1 para Olimpia. Momento del gol. 29 minutos, primera etapa. A ver, Víctor, te escuchamos. Y minuto para hidratación en este momento era Pablo Ayala, el que quedó caído. Protestaban una falta en el inicio de la jugada los jugadores de General, pero el gol ya es confirmado. Por eso se procede a la pausa por hidratación. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa Rubilo, ganamos este donde te indica Diego Iván. El partido está 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. 1-1, Carlos, será ahora por ahora el partido. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. Más de Perú, Carlos Manucci con Ángel Benítez, titular y campeón hasta el 58, y sin Gustavo Viera, cayó de local 3-1 ante Comerciantes Unidos. Había mejorado el trabajo de Olimpia, sobre todo en el toque y la circulación de la pelota, y había insinuado a través de algunas llegadas. En toda llegada de Olimpia participó Prato. Alguna asistencia por el lado derecho, otra asistencia por el lado izquierdo, aquella con Román que recordamos, tirándose unos metros atrás, tratando de jugar. Y esta, no sé si fue Arrúa o Colman el que lo habilita, pero una gran asistencia, pero marcó muy bien el pase que estaba hacia el costado derecho y metió la diagonal. Ahí llegó la pelota, tuvo la tranquilidad y la serenidad. Y eligió, cualquiera hubiera elegido el segundo palo cruzado. Es lo que te pide el manual. Pero él vio el claro en el palo del arquero. Ahí apuntó, ahí fue la pelota y empató Olimpia. Este juego que, repito, Olimpia con poco quite en la mitad de la cancha. Tiene que tener un gran recorrido para recuperar la pelota. Y tiene y sufre. Está 1-1 por ahora. Pero se lo digo, si se mantiene este nivel, vamos a tener más goles en el juego. Señoras y señores, el partido continúa como lo dijo Carlos, 1-1. Con Bangkok tenés 100% reintegro en peajes de Cobiel, Luque, Sambre y ya fines de semana de febrero. Bangkok, crece desde Ilarra y descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categorías solares por especial enamorados. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos, cuidarte. Mañana prosigue la fecha Cerro Libertad de Fondo Duqueño Nacional. Llena tu verano de ahorro con Copetrol, carga la calidad siempre a precio más bajo, hasta 1.250 en hasta y 610 para niñas en diésel. Copetrol, vamos. Ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada
Rosada App. Tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de casa Acá Rosada. lo tocan a Corban, tiro libre. Llegó Buller, la nueva marca moto que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. El partido está 1-1. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento del Limen, Censo Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. La pelota de Barreto juega sobre punto derecha, está dejando para Colmán, avanza Olimpia, se mete sobre punto derecha, a ver, dejó cortita, marca, y se suena Valente, presiona la salida, tiene en esa zona el Chino Martínez, la pelota del 11 corre, el Chino levanta la vista, a ver qué hace con ese balón, jugó para Teo Arce, la pelota de Arce se va a escapar, bailotea, a ver, gana Barreto, juega el central, Barreto pone suavecita, está dejando por medio de cancha para Pírola, la pelota de Olimpia, juega mitad de terreno. En Brasil, Copa 2 Nordeste, victoria superó 3-1 a ABC de Natal. En el local no jugó Raúl Cáceres. Acá hay tarjeta, Víctor. No hubo tarjeta, protestan los hombres de Olimpia tras la falta contra Carlos Arrúa. Muy bien, tiro libre para Olimpia. Es lo del Solo Night. Si te registras con el código 15.000 guaraníes, el bono extra a los 200.000 guaraníes, el bono de bienvenida. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de Elements, Censo Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Mañana fase final, Paraguay buscando los Juegos Olímpicos, empatando, se mete, si gana mucho mejor, será campeón Gerardo. Sí, señor, 20-30 horas Paraguay ante Venezuela, más temprano 5:30 de la tarde, Argentina, Brasil. La pelota de Piro la juega bien, está dejando pelota Herrera para Rúa, marca en esa zona, Rodas, pelota suavecita, mitad de terreno, le pegó, tiró, pelotazo largo arriba, por elevación, el golpe de cabeza, de cancha tiene Martínez, a ver, pierde ahora, sale Sanguina, falta de Martínez, tiro libre. Pupa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy, calidad de éticos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur, contacto al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura de la vida. Guaraní Emiliano terminó 0-0. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Seguiste los 35. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energía para el Paraguay que trabaja. Energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Saque de costado por Olimpia. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.100 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. Con Universitario activa token, acércate a una sucursal universitaria con tu cédula y activa los universitarios socios de tu La vida. pelota arriba, golpe de cabeza, pelota para el fondo, viene buscando esa pelota, Prato corrió, se le va la pelota, Prato saque de costado para General. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-553-333. Cantabria sea precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Sea el precio bajo, calidad superior. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Rubilo, ganar más este donde este sí. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota para el Chapa Martínez, tiene el 5, Fernando Martínez, a ver qué hace con esa pelota el Chapa, domina bien, pelota al fondo para Roda, busca la pelota, pide Valente, a ver qué hace con ella Roda, levanta la vista, juega Fernández, a ver, movió ahora sí para el Chapa, la pelota sobre punta derecha, busca la salida, sale el equipo rojo del fondo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos. Siempre meblizar, repararse y ya proteger tu casa con Zika. ¿Cómo están los técnicos, Víctor? Y en este momento más tranquilo Aureliano Torres a partir del gol del empate. Y del otro lado es donde subió la tensión, porque estaban bien con el 1-0 a favor, ahora preocupados charlando Héctor Fabián Ponce y Héctor Núñez. Muy bien, la pelota, tiro libre para En General. el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. A ver, Valenti colocó esa pelota otra vez para Valenti. Tiene el zurdo Valenti, juega para el Chapa Martínez, dejó de primera, juega Arce, cuidado que le va a pegar, le pegó. Amaga, se mete, marcó Barreto. Pelota a un costado, tiene Colmán, solo limpia del fondo y jugó con la contra. A ver, tiene Rúa, la pelota de Rúa, pide Prato, movió para Prato, se mete Lucas. Está sobre punta derecha, se abre Huguillo. A ver, dejó, se equivocó. Carlos Alberto Quise. Está sintiendo el trajín del partido Prato, que corrió para lo que está preparado hoy día y ha sido lo mejorcito o lo mejor de Olimpia en estos primeros 35 minutos, 36 de esta primera etapa. En Nacional, en General Caballero, buen trabajo de Arce, las veces que agarra,
genera zozobra en la última línea defensiva de Olimpia. Igual trabajo de Sanguina. Saque de costado por Olimpia. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Qué pelota puso Prato, Carlos. Sí, no lo entendió Arrúa. Intentó amagó irse, después se dejó de picar, pero el pase fue entre líneas, fue muy bueno de Prato, tratando de conectarse con Arrúa. De los dos chicos de Olimpia, me gustó más el trabajo de Tobías Sanabria que el de Colmán. Muy bien, Carlos, pelota al tiro libre. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Y se va a acercar Fernando Román. Para el tiro libre la falta fue de Miller Mareco. Correcto, muy bien, cometió falta Miller Mareco. Tiro libre para el decano. El comentario Carlos Quise es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A ver, tiro libre, Román le va a pegar a esa pelota. Es momento de unirnos para alentar cada jugada, toque, prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. A ver, ¿quién es el que le pega a Román? Sigue ahí para pegarle, Víctor. Así es. Muy bien, le pegó Román, pelota en el aire, golpe de cabeza, marca, Rodas, pelota, el rebote, le pega el arco el hombre de Olimpia arriba. Está marcando Fernández, pelota suavecita, tiene Espínola, jugó larga arriba, estaba en offside Prato, pelota al fondo, sale el equipo rojo. Testeo comprobado, probado, llenato para el día con 8 rizos y cortes por kilos de piso, oficia calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferro Parece a 42 años ayudando a realizar tu proyecto. El partido se mantiene 1-1. Todos los accesorios que siempre existen los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971830-008. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. La pelota de García se tira, juega bien, dejó para Martínez. Pelota para quién, viene buscando esa pelota, ya la pierde esa pelota, deja Espínola. Jugando por mitad del terreno para Martínez. Martínez colocó, deja para Arrúa. Arrúa movió la salida para Colmán, se mete bien, pelota, mitad del terreno, zona media. A ver, Martínez paró, levantó la cabeza, juega al fondo. Viene buscando Barreto. Barreto para Benito, juega por Olveira. Le va a pegar Olveira, levanta el brazo izquierdo, lentamente sale del fondo Olveira. El arquero uruguayo de Olimpia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. La pelota, punta derecha, pelota a un costado. A ver qué dice el juez. Lateral para el equipo rojo. Informa personal, si tenés wifi te duplicamos todo. Fútbol argentino final en la Bombonera. Boca, Defensa y Justicia empataron 0-0 en la visita. No ingresó Rodrigo Bogarín. A ver qué pasa acá, Víctor. Quedó sentido Freddy Colmán, el juvenil franjeado. Muy bien, cerquita de los 40. Brindemos por la mitad cobertura con un delicioso vino Álamos, importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Darío, oficial. marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Rubí Local, más extenso de este indica Diego Iván. Olimpia General 1-1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Continúa el hombre de Olimpia, Víctor, ¿o no? Sí, de a poco se levanta, pero lo noto caminando con mucha dificultad a Freddy Colmán. Un golpe, choca contra la pierna, contra la rodilla del juego rival. Hay que ver en qué zona fue el contacto. Si no, el famoso, el cuarto Cuarto sí. que es una parálisis que a veces se te va enseguida, a veces queda secuelas. ¿Te pasó? Sí, el No, masaje al contrario mío le pasaba mucho. Ah, bueno, muy bien. Sí, Víctor, decías. el masaje es justamente en el muslo derecho. Correcto, muy bien. La pelota al medio, San Olimpia. Pelota a mitad del terreno, Carlos. Sí, corrió mucho, pero Olimpio tiene que buscar una alternativa por esa zona seguramente. ¿Quién está volante por afuera en el banco? Alex Franco, Rodney Redes, Manuel Romero que puede jugar ahí. Ellos tres son las opciones de volante por fuera. Muy bien, la pelota al medio sale, buscando esa pelota Sanabria, jugando punto zurdo para En Román. Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeña es la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Y la pelota Plata. arriba, golpe de cabeza, marcó Fernández, saque de costado para el decano. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el ahorro, encontrarse de todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado San Lorenzo y Capetá.
Thompson, el abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de La verdad. pelota de Martínez, no dijo el juez, pelota de Martínez, cayó el piso, Arce, juega para Pirola, va a colocar el centro, amaga, se mete bien, dejó suavecita y peligro, insiste Rúa, corrió, ganó, vuelve a ganar, la pelota para él, lo hace rebotar a nombre del equipo rojo, otra vez disputa, hizo pelota Rúa, colocó para quién, para Martínez, pelota del jugador Martínez, tiene para Olimpia, a ver, tiene Ramoncito, cayó por el piso, gana el equipo rojo, pelota, viendo qué buena salida, pero qué buena acción tira Ayala, Ayala con esa pelota juega, está dejando el lado del piso, movió para Duarte, se va a escapar, pide Miller, Mareco, la pelota para él, solo derecha tiene Miller, le va a pegar Mareco, levantó, rebotó en Román, pelota a un costado, lateral para el equipo rojo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas crédito y todo hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. A poquito termina primer tiempo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol, prepárate para la vuelta a clases. Productos con la mejor tecnología, celulares, notebooks y más. Sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Saque país. de costado para General. Con cubiertas como tal, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas te llevas una sensacional mochila. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Carlos Alberto Quise. No, el error de Martínez. Un volante central tiene que jugar a 2 toques. No tiene que gambetear, porque si intentas una gambeta, perder la pelota, generas una contra. Por eso la silbatina del público de Olimpia tras un error de Martínez, que tenía todo para meter la pelota, hasta tirar un centro, que no es otra cosa que pelota dividida, pero quiso jugar un poquito más, retuvo la pelota más el tiempo necesario, la terminó perdiendo y generando una contra del equipo visitante. A poquito termina la primera parte. Copa América Futsal, Brasil se consagró campeón, derrotó 2-0 a la selección de El Argentina. partido aquí en Sajonia permanece 1-1. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casa, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla a un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Tortiví, con la garantía de la cooperativa Tortis. Saque de costado para Olimpia. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Film Mayfield. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al A precio. ver, Olimpia tiene, Martínez colocó, será tiro de esquina, se desvía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Víctor, acá? Saque de arco, rebotó de vuelta en Martínez. Muy bien, saque de arco, Carlos. Sí, pero esa no es la tarea de Martínez. Martínez no tiene que perder en el medio. Si él pierde el medio, no hay defensa. Y la defensa de Olimpia se ve mal, porque cuando ataca General Caballero no tiene el respaldo ni para Guarí ni los 2 centrales, independientemente que algunos tienen muy pocas virtudes para jugar, Román lo mismo, pero llegan tan armados y tan tranquilos los jugadores de General Caballero que le es muy difícil la tarea defensiva a los hombres que ocupan esa última línea de Olimpia. La pelota para Martínez, hay peligro, tiene el chino, juega pelota solo derecha. A ver, tiene Duarte, le va a pegar o no, se amaga, juega por el medio, ganó fondo de cancha, levantó el bocapié. Hay peligro, tiene Martínez, jugó, le puede pegar o no. Bueno, se le quedó larga esa pelota, Carlos. Sí, le desbordaron otra vez a Riquelme, el centro a ras del piso, no se acomodó nunca Martínez, eso permitió la reacción de la defensa de Olimpia, pero las veces que se propuso General Caballero, llegó en la zona previa del gol, que es el costado de las áreas. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, primera etapa, Rubino, que la armas esté donde esté, sin indica, Diego y ¡bam! 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Sal del fondo, Barreto. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre defensores de Chaco, Julia, Miranda, Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Sí, señor. Y ojo con Carlos Arrúa, me parece que va a ser otro problema porque se empezó a tocar la cara posterior del muslo derecho también, al igual que Derly González, y ahora ya se arroja. Me parece que no va a continuar Carlos Arrúa. Bueno, Carlos. Lo van a esperar, pero falta 4 minutos de alargue, a ver si lo pueden recuperar o cambiar en el entretiempo, no en estos últimos minutos, por la cuestión de la ventana, que ya usó uno Olimpia, ¿no? ¿Es así, Víctor? Así es, sí, ya usó una ventana, si cambia ahora solamente le quedará una con la pelota en juego en el segundo tiempo. Arrúa ya se tapa el rostro, yo creo que ya sabe lo que tiene Carlos Arrúa, frustrado se va a retirar. Se tocó el muslo posterior. Sí, señor. Bueno, a ver, Víctor, ¿decías algo? Sí, ahora va a confirmar quién va a ingresar. Me parece que se van a tomar el tiempo hasta el descanso para hacer el cambio.
pero no es bueno el panorama con Carlos Arrúa. Lo sumamos a Derlis González y reitero, el partido que se viene, el clásico, justo dos probables bajas porque difícilmente se recuperen para el próximo sábado. La pelota para Prato, tiene Prato, movió, dejó para Colmán, pelota sobre punto derecha, corre, marca en esa zona, Fernández, a ver, dejó, a ver qué dice el juez, pertenece al equipo de Olimpia. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro y Clacola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ya no continúa Arrúa, Víctor. Ya no continúa, va a sentarse y ya lo llaman a Alex Franco, camiseta 20. Le están dando las indicaciones, no sé si es más para el segundo tiempo porque todavía no va, pero ya se quitó el chaleco. Ya no creo que lo hagan en los próximos 2 minutos, pero será Alex Franco el que reemplace a Rúa. Bueno, muy bien, de poquito termina primer tiempo. Son momentos buenos para disfrutar la Lactolanda, leche, yogur y manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de la Caja Mutual. Sería un error meterlo ahora. La pelota, a ver, por el medio juega, repito, de a poquito termina primer tiempo. La pelota, primera cancha, tira Ayala. Ayala con ese balón jugando sobre punta zurda. A ver, tiene el recibido Fernández otra vez para Paulo Ayala. Toca, viene levantando de cabeza, punto derecha, dejando mover la pelota para el Chapa Martínez. Viví el verano con Electroban Vecina Bestway de 6.678 litros, estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería, roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. A ver, al Diego. piso, sí señor. Y llamó a otro jugador, Manuel Romero, camiseta 28. Ahora Alex Franco está recibiendo indicaciones. Recién miraba el reloj Aureliano Torres y al final va a ser Romero el que ingrese. Romero por el lesionado Carlos Arrúa. Y agrega ahora el 20. Alex Franco va a hacer 2 cambios de una y va a utilizar la segunda se va ventana. Colmán. Y sí, todo indica que se va Freddy Colmán el 31 cuando ingrese Alex Franco. Y solo le va a quedar una ventana en el segundo tiempo a Aureliano Torres. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. A propósito de los cambios, Víctor. 28 Manuel Romero por Carlos Arrúa y 20 Alex Franco por Freddy Colmán. Segundo y tercer cambio respectivamente en Olimpia. Muy bien, ¿quién le pega esa pelota en el equipo rojo? ¿Sarce? Sí, Teodoro Arce. Muy bien. El tiro libre y termina el primer tiempo, ¿no? Sí, 1 minuto más ahora. Correcto, muy bien. Esto va a terminar Carlos en su primer tiempo. A ver, acá tiro libre. Le va a pegar esa pelota a Arce. El partido por ahora, repito, está 1-1. Es Teo Arce. Le pega el 7, le pegó, tiró. Golpe de puro del arquero Alvaira. Urbanización Autores de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaúa y Munir de Itá, cuotas fijas en reajustes, en inmobiliaria contigo desde 1994. En deja www.postol.le, apostó a ganar, lo cambia todo. Corre Fernández, avanza Fernández, pide en esa zona. Franco, pelota al medio. Está dejando suavecita, pelota en esa zona. Tiene el hombre de Olimpia. Está corriendo, cayó Romero, epa, falta. ¿Qué pasó, Víctor? ¿O no? No pasó nada. Fue el jugador de Olimpia el que propone el contacto. No tenía nada que hacer el jugador de General Caballero. Correcta en esta decisión Ojeda. Correcto, señor. Pelota a un costado y esto va a terminar el árbitro para el juego, Víctor, ahora. Sí, es porque fue lo último. Por si hay alguna revisión más, creo que no va a pasar nada y va a ser el pitazo final de este primer tiempo. Muy bien, señoras y señores, se cierra primer tiempo. Olimpia General Caballero 1-1. Con tus tarjetas de crédito Banco tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Banco crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categorías solares para especial enamorados. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. El partido termina en su primer tiempo 1-1. Copetrol bajó el precio de su combustible Supra 95 a 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Gol 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Ahora llegó Rosada App. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. ¿Llamó el VAR, Víctor? No, ya hizo el gesto del final del primer tiempo. Pasa que los de General se quedaron reclamando una mano en la jugada previa al contragolpe de Olimpia en el área de Olimpia. Y los de Olimpia se quedaron reclamando lo que pasó contra Manuel Romero, pero ya el árbitro finalizó el primer tiempo. Bueno, disculpa, en el área de Olimpia fue fuera. Si hubo mano, no repitió la televisión. Lo otro, hay un pequeño movimiento que sostiene el brazo, pero secuencias normales de un partido. Muy bien, se cerró primer tiempo. Olimpia General 1-1. Monumental. Relató Diego Iván. Bueno, muy bien el comentario de Carlos en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hace poco
El comandante definió un partido y me gustó la frase. Un partido de errores, y dentro de ese partido de errores hoy vimos un Olimpia General Caballero entretenido. Muchas cosas por corregir en ambos equipos, sobre todo en Olimpia, porque uno aspira a aquello de que es el que está más comprometido, el que tiene que ser protagonista, el que tiene que marcar una diferencia, el que tiene que asumir el rol de protagonista. Este fue un partido abierto. No fue bueno técnicamente si ustedes esperan una opinión desde ese punto de vista. Pero hubo muchos espacios, tanto en la línea defensiva del representativo de Cano como también en el equipo de General Caballero. Futbolistas que atacaban, me refiero al equipo visitante, y que no volvía, y Olimpia que no se entretenía en el medio y que de esa manera trataba de llegar lo más rápido posible. No lo han convertido ni a Arévalo ni a Olveira en figuras capitales o fundamentales del partido, a pesar de la sensación permanente que teníamos de que era un partido que no iba a terminar en ningún caso 0-0. Se lo dijimos antes de los 5 minutos aproximadamente durante el relato de Diego, pero repito, era un partido que uno presentía, fallaban en el último pase, le faltaba serenidad o tranquilidad, pero veíamos dos defensas abiertas, con pocas coberturas, con pocos relevos, con malas ubicaciones. Todo lo que no hay que hacer en defensa o en el trabajo de recuperación de pelota sucedía en el juego. Cuando hay tantas libertades en el campo de juego, uno supone que vamos a ver un partido con muchas situaciones favorables a los delanteros, al equipo que tiene la pelota y que ataca, y que de a poco lo pueden convertir para que se mantenga el 0 en gran figura los arqueros, pero eso no fue necesario, porque cuando cruzaban o cuando llegaba la penúltima jugada, ahí cometían los errores, ahí faltó precisión y el juego se desarrolló de esa manera. Entretenido para ver el partido, porque uno no podía animarse a decir este lo gana General Caballero, este partido lo gana Olimpia. Entonces vimos un partido en la primera etapa para tratar de ir entendiendo más, parejo, después con un leve dominio de General Caballero cuando se puso 1-0, y en los últimos 10-15 minutos un Olimpia que no es que mejoró aquello que estaba haciendo mal, sino que General Caballero comenzó a sentir, en mi criterio, el trajín del partido, y aquellos que volvían a cooperar con su sistema defensivo, con su última línea de 4, ya no volvían, y comenzaron a aparecer más espacio de lo normal, y cuando se animan a picar detrás de la última línea, que juegan en línea, que no hay cobertura de los centrales, que el negocio del partido está en meter la pelota detrás de los laterales, que los centrales no van al cruce. Ahí íbamos a ver otro juego, y el único que entendió que era un partido planteado de esa manera era Prato, temprano. Al comenzar el juego ya interpretó de esa manera, tras el caso que el número 19 de Olimpia, autor del gol del empate, había generado a través de su juego 4 o 5 pelotas metidas detrás de la última línea, porque tuvo muchos espacios, a pesar que no está físicamente como debería de estar, le bastó para marcar una clara diferencia en el desarrollo del partido. General Caballero, que no se metió atrás, comenzó y llegó al tanto de apertura. Cuando Ayala, que tuvo todo el tiempo para levantar la cabeza y mirar, y metió una diagonal, ante la pasividad de los defensores de Olimpia que no lo siguieron, que no hubo cierre, que no hubo cobertura, por aquello que habíamos dicho al principio de este comentario, en el sentido de que no hay cobertura, no hay relevo, no hay interpretación del juego, no hay una lectura de lo que se necesita hacer, porque en verdad es eso lo que percibíamos en estos 45 minutos iniciales. Ahí desvió la pelota, nada que hacer para Olveira porque le de corta distancia, el arquero no sabe qué hacer, sorprendido él también, fue el 1-0. Después el empate, en una de las pocas opciones claras que tuvo Olimpia en esta etapa inicial que definió Prato.
Y ahora me quiero quedar un ratito, cuando digo un partido de errores. Me es difícil entender la inocencia a la hora de marcar de Paraguarí, de Román, de Barreto, de Benítez. Hoy sí jugó y jugó un poquito mejor porque se siente más cómodo a la derecha Barreto que Benítez. No fue tan desastrosa la actuación de ambos centrales. Benítez me sigue dando la sensación de que le cuesta muchísimo utilizar los recursos básicos de un zaguero central. Le cuerpean, inocente, pasa bien la pelota, pero no le alcanza para él, no le alcanza con eso nomás. Defensa de un equipo grande, tiene que imponer su físico, tiene que imponer su territorio. El rival tiene que saber que vos estás. Imagínense que Martínez, Diego, lo empujó, le cuerpeó en esta primera etapa, ya sea a Barreto o a Benítez 3 o 4 veces, lo mismo Sanguina. Cuando parece que es pelota el territorio o porque ya está posicionado en esa zona del campo, ellos no pueden perder esa pelota dividida, no, ellos pierden, porque él viene y carga legal, carga física legal, y ellos son desplazados. Y eso no se puede en el fútbol de hoy día, en equipo de la naturaleza del Olimpia o de otros grandes. Entonces hay muchas dudas, porque hasta aquellas pelotas que uno podía pensar, porque ya están instalados en esa zona físicamente hablando, y que no pueden perder, o lo que uno supone esa pelota es del defensa, uno no puede asegurar, porque lo pierden insólitamente. Y entonces se apodera una desconfianza tremenda. Y lo otro que me cuesta entender es lo de Ramón Martínez. Un jugador con escasos recursos técnicos, limitadísimo, pero tiene físico, tiene fortaleza. Tal es el caso que hace años está jugando en primera, fue transferido a Brasil, estuvo en 2 o 3 equipos de Brasil, estuvo en Libertad, cuando en esta época dorada de la gente de Libertad de ganar campeonato. Fue jugador de selección en algún momento, hace 2 temporadas o 3 que estás en Olimpia, y la verdad que no entiende el juego. Si hoy le dijeron sos el volante central, no tiene por qué irse o tirarse a tratar de desbordar. Llegó 2 o 3 veces tratando él de cruzar. Esa no es su tarea. Su tarea es estar enfrente de la línea, ser el equilibrio del equipo, que no te generen situaciones, que no te dominen, que mandes en esa mitad de la cancha, que le ordene al chico, porque además jugaba con Chico, que le ordene a Tobías y que le ordene al otro chico, Colmán, a Tobías Sanabria, y de esa manera mostrar una solidez defensiva que no tuvo nunca el conjunto franjeado. Y miren que le digo, no tuvo nunca una solidez defensiva, y Olveira no fue figura, Olveira no atajó una pelota de gol, no desperdició una clara situación el equipo rival, a excepción de aquel error de Paraguarí, justamente ahora me viene a la mente, que quiso cubrir la pelota y generó todo ese lío. Y también hay que decirlo de Olveira en esa jugada, esas dudas que generan, porque le acabo de explicar, porque tenés que dudar de todo y no se puede jugar así. Es cierto que el viejo capitán Aurelio González decía Eimo Arango, cuando uno le decía Eimo Aingo Hasataja, Eimo Ará para el delantero. Siempre hay que creer, estamos de acuerdo, pero también tenés que confiar que el compañero, aquellas pelotas que uno cree que no la puede perder, no pueden hacer el esfuerzo para perderlo. Y ahí ya hablamos y entra otro concepto, y eso es falta de jerarquía. Y esto no se puede ganar o ser campeones o ser los mejores si te falta jerarquía. Y eso es lo que transmite. Duele decir, pero no me queda otra que señalar esa falta de jerarquía para manejar determinados momentos, para entusiasmar, para elevar el espíritu del hincha y de la gente que acompaña este momento del conjunto franjeado. En línea de ataque dependió lo que hace
Prato, se fue Derlis González después de una corrida, se fue a Rúa también por la misma razón, por problemas musculares que nos hablan que algo no funciona como debería funcionar, porque no nos olvidemos que estamos a principio de año, todavía no hay una carga de desgaste importante y ha perdido 2 jugadores que basan su juego en el pique corto, en el cambio de ritmo, en la explosión, y esos se fueron por problemas musculares. Son detalles que lo tienen que analizar para ir entendiendo el momento que vive. El 1-1 le queda bien al partido. Si ustedes me preguntan quién tiene más chances para la segunda etapa, y la verdad le digo, el partido es parejo, no sé qué respuesta va a tener el general Caballero en el segundo tiempo, porque creo que sintió el trajín del partido, pero si tengo que dar un voto, me voy por el Olimpia, sobre todo porque Prato entendió de que su negocio es salir unos metros, girar y meter la pelota, porque hay muchos espacios defensivos que pueden explotar. Lo tiene a Romero, cómo lo va a terminar Romero se verá, lo tiene a Franco ahora por el lado derecho, que también veremos cómo lo termina, y vamos a ver si Hugo Fernández en algún momento también se presenta como una alternativa en ese espacio vacío que tanto se necesita para atacar, y que Olimpia, por la propuesta o por jugar en línea el equipo de General Caballero, hoy lo encontró. El trabajo de los 2 pibes, Colmán insinuó cosas, pero todavía está frágil, es muy joven, hay que esperarlo, pero no se escondió. Y el otro, Tobías Sanabria, me da la sensación que es para jugar un poquito más arriba y no tanto en la lucha. Tiene buen manejo, pero no sé cuál es su posición. Ahí donde lo pusieron hoy, a pesar de la voluntad de los dos, el que mejor jugó, ya lo dije, pero deberían encontrar una posición del campo en donde podría desarrollar el juego que quiere. Lo más flojo de Olimpia, indudablemente, su número 27 Martínez, no porque no tuvo ganas, sino porque no entendió lo que quiere el partido, lo que necesita el Olimpia para que Olimpia pueda ser el equipo sólido, fortalecido y que maneje el trámite del cotejo para alimentar o aumentar las chances de ganar. Es volante central, el jugador de equilibrio de todo equipo, y él eso no fue ni ofensivamente y mucho menos defensivamente en este equipo franjeado, que empata de manera justa frente a un General Caballero que fue un poquito mejor los primeros 20 minutos y después se quedó peligrosamente. Muy bien, el comentario de Carlos Quise fue presentado por Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla, 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, señoras y señores, están los equipos. Hay cambios para este segundo tiempo, Víctor. Olimpia retornó con los mismos 11 que terminaron la primera etapa, recordando que en el primer tiempo Olimpia ya hizo 3 cambios y ahora vuelven los jugadores de General. Ingresó el 10º y falta Sanguina. Los mismos 11 que terminaron la primera etapa. También del lado general hubo una variante por lesión en la primera etapa. Muy bien, señoras y señores, esto va a arrancar en su etapa final. Llena tu verano de arroz con Copetrol, carga la calidad de siempre, precio más bajo, hasta 1.250 en hasta 610 guaraníes en diésel Copetrol. Vamos, ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada, tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. A ver, señoras y señores, arranca la etapa final. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota por el medio, viene buscando esa pelota el Chino Martínez, dejando cortita sobre mitad de terreno, pone la pelota, está bajando esa pelota Sanabria, jugó, movió esa pelota para Martínez. Diego Buller, la nueva marca moto que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. Combate un calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se vuelve de tradición en todas partes. La pelota sobre derecha, va buscando a Martínez. Martínez con ese balón juega suavecita, dejando cortita esa pelota por mitad de terreno, zona media. Otra vez para Ramón, busca la salida. El balón sobre punto sur, juega para Román. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento de Alianza, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Pupa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy, calidad de ético. La pelota sobre punto sur, la pelota costado, se va el balón a ver qué dice el juez, corresponde. Tiro de portería para el rojo mallorquino. Es lo del Sol Online, se te registra con
con el código Rubín 100.000 guaraníes. El bono extra los 200.000 guaraníes. El bono de bienvenida. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No entera acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su precio más seguro en la vida. Una cuestión técnica. Es la tercera vez que jugadores chicos de Olimpia, es decir, los juveniles, quieren proteger la pelota. Pero protegen y están parados en forma recta. No podés, vos tenés que proteger la pelota estirando el pie hacia la derecha y sosteniendo al rival. Por eso desde atrás le robaron las 3 veces. Una vez ahora a Romero, anteriormente fue al chico Colmán, otra vez a Tobías Sanabria. Insólito, la verdad, no saber proteger la pelota es raro, ¿no? La pelota larga por arriba, pelota para el fondo, viene buscando esa pelota el hombre de Olimpia, mitad del terreno para... Mirá dónde baja Prato, Carlos, está muy al fondo, la pelota al medio, viene justamente Prato, está colaborando con los compañeros, pelota sobre punta zurda, a ver, la tiene Romero, Romero con ese balón se va a escapar Romero, punta zurda, a ver, juega bien, está dejando para Román, levantó, tiró el centro, pelota de Romero, baja de cabeza, toca Román, otra vez para Romero, amagó, se mete, le robaron, vuelve a ganar, insiste Romero, corrió, puntea. Miller Mareco, pelota mitad de terreno. El comentario de Carlos Quis es una presentación de Quita 2, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quita 2, la sala tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido se la 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Al piso Martínez, tiro el chino, al piso, tiro libre para generar. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Promote el pack Martín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, amor único Sporting. Pasatillas salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tiro libre corresponde al equipo rojo. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Decir nectares, certezas y King Baco. Más de 40 años llevando energía al país. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Teodoro Arce. Muy bien, le va a pegar Arce. Tiro libre corresponde al equipo de General Caballero. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energía para el Paraguay que trabaja energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta, 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria. A ver, la pelota otra vez por el fondo. Viene buscando esa pelota. Mire el Mareco. Le pegó, tiró pelota para el fondo. Golpe de cabeza, va el rechazo. El balón sobre punta zurda. Insiste General Caballero. Va buscando la pelota Valente. La pelota para Valente. Tiene, juega para el Chapa Martínez. Este movió punta derecha. Insiste Miller Mareco. Paró, levantó la cabeza, juega bien. Esa pelota cortita para Teo Arce. Amaga, cuidado, se mete, busca la diagonal. Se metió dentro del área, jugó, le pegó Sanguina. El rebote puede pegar, insiste Sanguina Arce. Esta le pegó, vino en el rechazo. Insiste Miller, colocó, fue el Chapa. Jugó punta izquierda. Amaga bien, le pegó, tiró Duarte. Epa, se desvía, tiro de esquina, Carlos. Se salvó Olimpia, gran arranque Teodoro Arce, que ha sido imparable para los hombres de la última línea. Porque va directo contra la última línea. No hay un mediocampista en la zona. Olimpia no hace relevo. Olimpia no hace cobertura. Ahí en el medio del arco, Sanguina intentó remate. Lo trabó Barreto cuando solo quedaba de cara al gol. Serie de situaciones de riesgo despejadas por la defensa de Olimpia. Finalmente sacó el Beira por línea final. Es córner para General Caballero. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Es Arce el que le pega a Víctor, ¿verdad? Así es. Muy bien la pelota para Arce, gana. Teo le pegó, Arce tiró. ¡Epa, qué buen disparo, Carlos! Buscando el ángulo más alejado de Olveira de la izquierda con pierna derecha, abriendo bien, buscando la comba. La pelota sacó, pasó muy cerca del segundo palo de Olveira. Señoras y señores, tiro de portería cerquita del minuto 5. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. En Argentina, 25 primer tiempo, están empatando 0-0 Belgrano de Cruz, mismo marcador, 0-0 Central Córdoba Sarmiento. Señoras y señores, recordando que Guaraní Gameliano terminó igualado a 0. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta, 1 y 2, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria, este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.100 millones en premios en el tiempo de cambiarse por Emoy. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa Rubilo, Cardamas extensión desde Indica, Digo, Iván. Señoras y señores, el partido está 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Mañana prosigue la fecha Cerro, Libertad de Fondo, Luqueño Nacional. Después rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación, tasas y plazas especiales del 29 de febrero al 30 de marzo de 11 a 22 horas en el Sambódromo de Encarnación. En Cantabria sea carnaval de oferta todo febrero, promoción en adhesivo 35% de descuento de juegos, rebaños, griferías y más, Charles de Gol 2034, Cantabria sea. Sobre platea, saque de costado para Olimpia. Precios bajos de ESL para que puedas andar con él todo el día, fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes, ESL, precio bajo, calidad superior, Crystal House, expertos en acrocación de vidrios templados, de pH laminados y más. Signos en
Facebook e Instagram. Cristal Caos, más de 49 años cristalizando sueños. Golpe de cabeza, pelota costado, lateral para Olimpia. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Chicabol 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa consigue, queda bien. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro 021 236 3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te La acompaña. pelota de Sanabria juega para Benítez. Benítez dejó cortita, pone en una misma línea, pone esa pelota para Barreto. Barreto dejando cortita para Spínola. Viene buscando para Guarí. Le pegó, tiró, se equivocó. Saque de costado para General. Yogur con cereales, La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos, en un mundo lleno de confianza, donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. El partido se mantiene 1-1. Recuperar la seta, hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la seta, hombre, calidad, papás. A ti te va a comprar, vaya, prueba, llenando por allá con los chorizos y cortes para llenos de piso. Pizza calidad desde su origen. La pelota para Sanguina, tiene Sanguina. Amaga, se mete Sanguina. Va por la media cancha, presiona Ramón Martínez. Gana Ramón, juega sobre la punta derecha. Está dejando para Franco, avanza. Viene buscando, pide Spínola. La pelota cortita, marcó Fernández. El balón para el fondo. Insisto, Olimpia, juega Barreto. Barreto movió para Sanabria. Pone su zona derecha. A ver, tiene bien Martínez, jugó para Spínola. La marca de Valenti, tiene Valenti. Valenti de zurda le pegó, se equivoca. Va para la otra zona. Sale Barreto para Olimpia. El comentario Carlos Quise es una presentación de Quita, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quita, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla El preferida. partido se mantiene 1-1. Es momento de irnos para alentar cada jugada, todo que prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Ganó pack. Romero, Romero tiene va. Y la pelota a un costado. ¿Qué pasó, Carlos? Una pelota metida en profundidad detrás del lateral, ahí picó Romero, dudó, también el arquero que sale mal, no se muestra efectivo, parecía que se le escapaba, que se le iba, intentó el remate de una posición complicada Romero, tapó a media. Arévalo salvando la situación, buena la asistencia, le falta un poquito más de precisión, pero la intención fue buena de parte de Tobías Sanabria. La pelota al medio, Romero puso una rabona, no pasa nada, tiene Martínez, sale el Chapa, pelota suavecita, punto derecha para General. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos sobre únicos Fortín. A ver, espérame, Darío, tiene Fernández, le pegó. Fuerte disparo, probó el arco, Hugo Fernández, Carlos. Quieren la pelota al costado derecho, su línea defensiva entre Mareco y Martínez. Ahí Romero recuperó, le dio, estaba destapado por esa zona. Prato rápidamente habilitó a Fernández desde fuera del área, 22, 23 metros aproximadamente. Remate cruzado a media altura, muy cerca del palo izquierdo, el remate de media distancia de Fernández. Darío. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos sobre únicos Fortín. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La protegida. pelota va a un costado, saque de costado, punta zurdo para Olimpia. Yogur con cereales, La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Recuperar la seta, hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte y más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la seta, hombre, calidad, La papasa. pelota, el balón sobre zona derecha, va buscando esa pelota, Spínola, juega suavecita, está dejando cortita sobre mitad de terreno para Junior Barreto. Este jugó para Hugo Fernández, la pelota bien, buscando Benítez. Ahora puso para Román, pide Fernández. A ver, Román con esa pelota juega para Martínez. Martínez mueve para Lucas Prato. La pelota de Prato, Prato soltó, jugó. A ver, dejando para ahora sí, para Román, le pegó, tiró pelota dentro del área y sigue, no pudo Prato. Iba a la marca, tiene buscando esa pelota lentamente Sanguina. Sanguina tiene, sale el equipo rojo, punta zurda. En México empataron 3-3 en Necaxa y Toluca. En el local ingresó a los 80 Brian Zamudio en Toluca. Roberto Morales ingresó a los 59 y Juan Escobar a los 83. La pelota de Duarte, pierde Duarte, San Olimpia, va a la contra, se mete Fernández Huguito, se abre Prato, la pelota para Lucas, insiste Prato, va el oso, se metió, ganó, por el cuerpo, gana en esa zona, roda, pelota a un costado y es tiro de esquina, Carlos. Arrancan los aplausos del hincha de Olimpia. Él sabía que en velocidad no podía ganar. De cualquier manera utilizó todos los años que tiene encima en el fútbol. Le pegó la hombreada. Ahí puntea el jugador General Caballero. Pelota por línea final. Eso hizo que los hinchas de preferencia aplaudieran al 19 de Olimpia. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Ya felicidad. marcó el tiempo de juego, tiro de esquina. A ver, va a pegar esa pelota, le pegó, tiró Franco, pelota larga al fondo, golpe de cabeza al medio, Arévalo, seguro marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa Rubilo, ganar más donde estés indica Diego Iván. 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Guaraní Veneno terminó
0 0-0. Testado comprobado, probado, llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de piso, pizza calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferroparecea, 42 años ayudando a realizar tus proyectos. Mañana prosigue la fecha Cerro Porteño Libertad de Fondo Luqueño Nacional. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería Topa, el profesional, teléfono 097-1830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota para Duarte, tiene Duarte, amaga al 23 Duarte, se equivoca, pelota para Martínez, tira Ramón, balón sobre mitad del terreno, zona media, busca la pelota, busca la salida, y está dejando para Espino, la va por el piso, el árbitro pita ahora la falta, tiro libre para Olimpia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. Unisal de Central de España 330 San Lorenzo de Pilares en Amareca, Peteca, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Segundo cambio en general, Caballero de Mallorquín. A la cancha 18, Jorge Armoa. Y se retira el número 7, Teodoro Arce. Muy bien, Armoa en el campo, se fue Arce en general, caballero. Desde los viñedos de Alamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @frutos de los Andes PY. Joseph Barber, servicio de corte y barbería. Primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Le agradecen los defensores de Olimpia. Las veces que encaró no tuvo el final que uno puede pretender, es verdad. Pero ha sido una preocupación y ha inquietado al fondo de Olimpia. La pelota para el fondo, tiene Román. Román jugó, cabeza levantada, juega sobre puntos. Uno sale el zaguero de Olimpia. Movió para Prato, deja de taco. La va buscando Fernández. Este va dejando por la media cancha, juega suavecita, insiste el equipo rojo. Presiona Prato. Está ganando Prato. Prato colocó, juega punto derecha, corre, Espínola. A ver, dejó, se equivocó, lo hace rebotar al hombre de General Caballero. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Tiro de felicidad. esquina para Olimpia. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería. Primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo se adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Te pasa una póliza seguro, gana por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Alex Franco. Muy bien, le va a pegar Franco, tiro de esquina. Vamos a ver, pelota en el aire. No pudo en esa zona. Va buscando Huguito Fernández. Tiene, levanta el centro, tiró. Golpe de cabeza, no pudo Prato, la pelota para él. Viene buscando Franco, pelota, la marca, sí, Carlos. El mejor de Olimpia está acá en el partido, indudablemente el argentino Prato. Saque de costado, punto derecha para Olimpia. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Polio frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto. No te bloquea. Polio Marcelo y Granjero Campo 9. El partido se mantiene 1-1. En el abrazo nos preparamos para volver a clase como nunca. Enviarnos turistas útiles al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pelota larga al fondo, corre Vila Alvareco, juega, está dejando suavecita, puso la pelota para Armoa, tiene el 18, Armoa paró, levanta la cabeza, sale para General Caballero. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y te hago hasta 6 cuotas sin intereses en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Minuto 14. En Bristol, prepárate para la vuelta a clase. Productos con la mejor tecnología, celulares, no y más. Sin entrega inicial, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en la mejor casa de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Sanguina está en el piso, Víctor. Así es, la falta fue de Tobías Sanabria. Muy bien, pelota. Y será tiro libre para General. Con la misión de puertas en todos los supermercados, Stock Express, Mini Empeño, venta arreglo, coches de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeño. Estamos con Carlos Alberto Quise, con los compañeros acá, tiro libre, le va a pegar esa pelota el Chapa Martínez. Ya mismo en Clarazo, hoy pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chorticher y no te olvides del auténtico choriqueso Chorticher con la garantía de la cooperativa Chorticher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usar control, Bill Mayfield. La pelota sobre punto sur, dejó correr el Chino Martínez, saque de costado para el equipo rojo mallorquino. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión, precios mayoristas a partir de 3 unidades, Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda, Cueto, Comercial, la Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Saque de costado Valenti para el saque de manos, repito el partido aquí en Sajones, por ahora se mantiene 1-1, Valenti para el saque de manos, a ver, la pelota dentro del área, una peinada de Sanguina, sale despegando la pelota, va Benítez, pelota a mitad de terreno dentro del área, arriba pelota sobre punta derecha, a ver, ataca el equipo rojo, viene buscando esa pelota, Mila Alvareco colocó, dejó cortita para Armoa, la pelota de Armoa, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa Rubilo, Carlos más donde te indica Diego Iván. Eso seguro, Chaco. Monumental. Le pega
esa pelota Olveira. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Clocola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto con la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El próximo sábado, el superclásico del fútbol paraguayo, sí señor. Se vienen 3 cambios en General Caballero de Mallorquín. 22, Guillermo Auché. 9, Clementino González. Y 25, Kevin Denis, los que van a ingresar. Muy bien, 3 cambios, prepara Ponce. Fútbol peruano, minuto 5 de la primera parte. Alianza Lima y Universitario están empatando 0-0 del equipo crema. Es titular Williams Riveros. Correcto, muy bien, pelota a un costado, lateral para Olimpia. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de la Caja Mutual. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se retira Jorge Sanguina, ingresa camiseta 9, Clementino González. Vamos al otro cambio, Kevin Denis, el que ingresa camiseta 25, deja la cancha Pablo Ayala. Y por último, Guillermo Auché, 22, y se va a retirar, ahora levantan el tablero, se retira el número 23, Iván Duarte. Muy bien, los cambios en general, caballero. El comentario de Carlos Quise es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud en apellido Fleming, sistema prepago venido, se veía la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saca de costado por Olimpia. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Todo que prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pan Cortina etiqueta negra con pomelos paraguayos sobre únicos Fortín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El partido está 1-1. Saque de manos para el franqueado. Para suplir adelantarte en Electroban y Bato Split York de 12 minutos con sello de garantía en el cuota 279.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu bolillo, roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. La pelota al medio tiene Martínez, juega Martínez. A ver qué pasa acá, Víctor, ¿qué pasó? Sí, Denis en su primera acción cayó, pelotazo de lleno en el pecho, por eso quedó tumbado el hombre de General. En el pecho no, debe ser una panza o qué, ¿no? Sí, ahí por el movimiento que le hacen, sí, un poquito más abajo, por eso quedó sentido el jugador argentino. Bueno, eso duele, Carlos. El placa. ¿Qué significa? Disculpame, ¿qué significa eso? No, el que te deja sin aire. Ah, La correcto. boca del estómago. En la boca del estómago, te quita el aire. Sí, no hay caso, te caes y tienes que esperar para recuperar. No vas a salir del partido por eso, pero... Bueno, muy bien, se recupera Y lentamente. estuvo bien el árbitro porque fue cerca de él y vio y ameritaba paralizar el partido. Sí, señor, ahora está totalmente recuperado, Víctor. Así es, ya recibió la atención, sale a un costado y volverá a ingresar Kevin Denis para completar de vuelta con 11 a General Caballero. Sacame una duda, Kevin Denis, ¿es incorporación o ya estaba en el plantel de General? No, él llegó este año, es argentino, estaba jugando en el ascenso, volante central, Kevin Denis. Hablando de incorporaciones, en el campo de juego, separando a Kevin Denis, ¿hay otras incorporaciones o no? ¿O son del mismo el año pasado? Y el que entró ahora, Jorge Armoa, también él llegó procedente de 12 de octubre, el volante por fuera, jugaba en 12 de octubre en primera y también en toda la campaña de intermedia, Armoa. Muy bien, Víctor, pelota larga, tiene seguro esa pelota para Olveira. Urbanización Alturas Digital, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Tacota, fija sin reajustes, en Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Cerquita de los 20. Con Banco tenés 100% reintegro en viajes de Ecovía, Luque, Hambre y ya fines de semana de febrero. Banco crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categorías solares por especial enamorados. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amado, La cuídate. pelota para Kevin Díaz, colocó pelota al medio, va al rechazo, pelota a mitad del terreno, sí, Y Víctor. ampliando la lista de incorporaciones que están jugando, Valenti también, zaguero argentino, que llegó este año, y el otro Pablo Ayala, que ya salió, él estaba jugando la temporada anterior en Trinidense. Muy bien, correcto, pelota al fondo, sale Arévalos. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 en hasta 610 guaraníes en diésel Copetrol. Vamos, ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Mañana prosigue la fecha Cerro Libertad de Fondo Luqueño Nacional. Darío, marcamos el tiempo. Neumático Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa Rubilo, ganar más este donde estés indica Diego Iván. 1-1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. El primer tiempo fue un partido de errores, habíamos dicho defensivamente. Este segundo tiempo un partido mucho más pasivo.
aquellas situaciones de sensación permanente que en cualquier momento iban a tener una chance para marcar, ya sea General Caballero Olimpia, parece que fue de otra noche. Este partido o esta segunda etapa, estos 20 minutos, es un juego que se juega y se prestan la pelota solo de área a área. No tuvo trabajo Arévalo, no tuvo trabajo Olveira hasta aquí. La pelota sobre punto sur, tiene Román con esa pelota levantó la cabeza, juega al medio para Prato. La pelota de Prato, tiene Prato, presiona Román, pelota costado lateral. A ver qué indica el árbitro y pertenece Olimpia. Y a la espera de un informe médico oficial, me desgarré por completo, 100%. Esto le dijo Derlis González a Diego Rolón, colega de Tigo Sports. Bueno, desgarro, ¿qué significa eso, Carlos? Rotura muscular, que va a necesitar un mes mínimo, más. Hay que ver el tamaño, pero descartado para el clásico. Si fue desgarro, descartado. Muy bien, pelota al tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver qué pasa, Víctor. Sí, cayó el jugador Ever Fernández, cayó. Primeramente se tiró afuera, el compañero lo alzó y se tira dentro del campo para que no se ejecute el córner. Ahora el árbitro le indica que salga a un costado para ser atendido a Ever Fernández. Era difícil identificarlo, ¿no? Pues no se ve el número de camiseta. Pero como es su jugador. Ah, mirá vos. No sabía eso. Está recuperándose Fernández, tu jugador, Víctor. Sí, ya se levanta. Pasa que los compañeros casi lo obligaron para defender la pelota parada a Ever Fernández que se pare de vuelta. Muy bien, señoras y señores. Tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido se mantiene 1-1. A ver, ¿quién le pega a Víctor? Alex Franco. Le pegó Franco, pelota en el aire, golpe de cabeza, no pasó nada, pelota en su derecha, sale el equipo rojo en ese campo de juego. El Diego Buller, la nueva marca motor que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. Combatir el calor con zorro de tradición, el sobre de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Bueno, ¿qué pasa acá, Carlos? ¿Qué pasó, Carlito? Se ha perdido el criterio. Hace un rato, Prato le dijo a Tobías Sanabria que sintió el trajín del partido, candidato a salir, no porque no haya respondido, sino porque siente, ya participa menos. El primer tiempo se había mostrado bastante, el segundo tiempo se paralizó y se desprendió 2 veces la pelota en forma rápida. Y ahí Prato le hizo el gesto llevando el dedo a la frente, como diciendo, pensá un poquito. Pero a veces el jugador deja de pensar cuando ya no le queda resto físico o tiene agotadas las energías. La pelota sobre punta derecha, pelota en esa zona del campo de juego. Sí, señor, te escucho. Se vienen los últimos cambios en Olimpia. Camiseta 9, Facundo Bruera, y camiseta 18, Sebastián Quintana. Muy bien, Bruera y Quintana en el campo de juego. Árbitros para la última fecha del Prolímpico Sub-23 mañana. John Ospina de Colombia pitará Paraguay y Venezuela. Y en el bar estará el ecuatoriano Carlos Orbe. 20-30 ese partido. 20-30, 8:30 de la noche de Paraguay. Bueno, hay que empatar, Gerardo, ¿eh? Sí, señor, o por lo menos, o mejor si ganamos. Claro, ahí seremos campeones, sin depender de otros resultados, Gerardo. Tal ¿verdad? cual, así es, porque ya vamos a saber el resultado de Brasil-Argentina. Muy bien, Román colocó, golpe de puños del arquero, el rebote de Martínez, le va a pegar o no, Ramón le pegó, vino un rechazo, va por el medio, tiene Clementino, jugando largo al fondo para Martínez, corre, cuidado con esta, insiste, ganó Benítez, gana el zaguero, Benítez con la pelota, juega al fondo para Olveira. En San José de Oro tenemos lo que necesitas para tu construcción metálica, distribuidor autorizado, cemento Bellimia, acceso sur casi perpetuo, socorro, Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad de éticos. Cerquita de los 25. Es lo del Sol Online, se te registra con el código 20.000 guaraníes de bono extra, 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida rutas importantes, no está el acceso sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura. Guaraní Ameliano terminó 0-0. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Decir bienestar en 75 va con más de 48 llevando energía al país. Román pone la pelota al medio, colocó esa pelota para Romero, va a la marca, pelota suavecita sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, que dijo golpe de taco del Chapa Martínez. Insiste ahora Miller, Maneco gana, se mete Romero, presiona Maneco tiene gana para General Caballero, se equivocó. Ahora el árbitro pita falta, tiro libre. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energía para el Paraguay que trabaja energía, calidad al precio justo. Para esta noche, industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villeta, 92, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo.
Adelante, Víctor. Se retira Ramón Martínez, ingresa camiseta 18 Sebastián Quintana y deja el campo el otro volante central, Tobías Sanabria. Ingresa camiseta 9 Facundo Bruera. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa Rubilo, ganar más extensión que este indica Diego Iván. 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Buera y Prato por el medio. Fernández abierto a la derecha y Franco va como volante interno con Quintana. La pelota sobre punta zurda, sale Clementino, juega esa pelota para el fondo. Insiste el equipo rojo Valenti. Le pegó, tiró, pelota larga, seguro para Olveira. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 1.100 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. Con Universitario activa token, acércate a una sucursal universitaria con tu cédula y activa la Universitaria, socios de tu vida. Mañana prosigue la fecha, Cerro Libertad de Fondo Luqueño Internacional. En Cantabria se carnaval de ofertas todo febrero, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultar 0972 555 333 Cantabria sea precios bajos de diesel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, fórmula super 650 guaraníes. Sean precios bajos, calidad La superior. pelota verde para Bruera, se va a equivocar, robaron esa pelota, tiene Quintana, Quintanilla juega, está moviendo sobre punta derecha para Franco, es Espínola movió para Franco, juega de primera, insiste, presiona Bruera, no pudo en esa acción, la pelota para el Chapa Martínez, juega sobre punta zurda, está dejando cortita para el Chino Martínez y este coloca al medio, va buscando la pelota lentamente, insiste Auché, pelota suavecita al medio, toca la pelota a la visita. Crystal House, expertos en colocación de vidrios templados, pH eliminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de aumentar ese oxidados, aplica convertidor y dejarlo como nuevo, sin permanecer, repararse ya y proteger tu casa con Zika. Queda La bien. pelota zona derecha, tiene Auché, Auché movió para Miller, Mareco, tiene Mareco, levanta la cabeza, juega botín izquierdo, otra vez para Auché, pegadita a la raya, a ver, tiene marca Román, Auché con ese balón juega, está dejando de medio, no pudo, remueve, va para el fondo, sale Barreto y sale el zaguero de Olimpia del fondo. El comentario Carlos Quizás, una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud tiene vendido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 1751, llámanos al 729 6060 Fleming, Estilo Campo, tu parrilla preferida. Amonestado Martínez, Víctor. Así es, Diego Martínez amonestado en el conjunto de General Caballero de Mallorquín. Muy bien, tiro libre para Olimpia. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Fortín. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Carlos. El partido cayó en un pozo en donde todos juegan y tocan la pelota al físico, al lugar donde está el futbolista, nadie en el espacio vacío. Olimpia es el que más necesita ganar, pero no hay un cambio de ritmo, no hay explosión, entonces no se ven situaciones de gol. El partido aún está abierto porque falta mucho, pero por generación de juego poca chance, tanto para Olimpia como para General Caballero, por aquello de la falta de creatividad, pero sobre todo la velocidad con que se juega. Todo se hace muy lento, un partido en la segunda etapa totalmente adormecido que no satisface para la vista lo que exponen sobre el terreno de juego tanto los futbolistas de Olimpia como los de General Caballero. Ahora hay una pausita en el partido, Víctor. Así es, de vuelta para tomar agua, un minuto de pausa y aprovechan los entrenadores para dar indicaciones. A ver, repasamos. Ya quemó todos los cambios Olimpia, Víctor. Sí, Olimpia los 5 cambios ya cumplió. En este último par que realizó las 3 ventanas, los 5 cambios. General Caballero. Lo mismo, hizo 3 de una porque era la última ventana que le quedaba. Al técnico Ponce ya hizo los 5. Muy bien, contigo, Darío. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cerquita de los 30. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte. No sale lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. El próximo sábado, en este escenario, el superclásico del fútbol paraguayo. Si te va comprobado y aprobado, llena tu proyecto con 8 chorizos y cortes por entero tu piso, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropares a 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. Mañana prosigue la fecha Cerro Libertad. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco de Primavera, Concepción. De fondo para mañana, Luqueño Nacional. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y
más valor de repente. Avanza siempre con Kendon. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Rubilo. Canadá más donde estés invita Diego Iván. 1-1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Pelota al fondo, sale Arévalos. El portero rojo le va a pegar, ubica área chica. Le va a pegar a esa pelota el portero visitante. Y repasando arbitrajes para mañana, Proolímpico Sub-23, 5:30 de la tarde, Argentina-Brasil en Caracas. Pitará Cristian Garay de Chile y en el bar Leodán González de Uruguay. Empatamos y estamos en los Juegos Olímpicos, Gerardo. Sí, señor, así es, tal cual, Diego. Pero si ganamos mucho mejor. Mucho mejor, campeón. Muy bien, la pelota al fondo, sale buscando Roda. Esa pelota para él tiene Fernández. La pelota de Fernández jugando para Arévalo. Le va a pegar, le pegó el tiro, pelota a media cancha. Con las motos Kendon tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kendon. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Le pegó Uche, no pasó nada. Lejos del arco, tiro de portería para Olimpia. Vendemos por la mitad verdura con un delicioso vino. Álamos e importa, distribuyen Paraguay, Frutos de los Andes. Signos en Instagram, @Frutos de los Andes, BY. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber. La pelota para el fondo, tiene en esa zona Benítez. Benítez tiene para Olimpia. Levanta la cabeza, Botini, giro, juega a la derecha. Está dejando para Román. La pelota de Román, tiene Román. Román con esa pelotita, a ver qué hace con ese balón. Otra vez para el fondo. Está dejando cortita para Benítez. Le pegó, tiró pelotazo largo al fondo. Viene buscando Bruena, baja de cabeza, se va a equivocar. La pelota para Martínez, tiene el Chapa. Este puso para Armoa, la pelota levanta la cabeza, juega suavecita. Otra vez para el Chapa Martínez. Este levanta, juega al volante de General Caballero. Arriba para Clementino, presionaba la salida el hombre de Olimpia, sale bien. Quintanita con esa pelota va, juega esa pelota, pide Franco. A ver qué hace, gana bien, jugó para Franco. Le roba la acción Valente. Otra vez para Olimpia, juega al medio. Insiste Quintanita, juega, le puede pegar o no. Moviendo bien la pelota para Espínola. Tiene Espínola. Espínola levantó, tiró. No pudo Fernández tampoco. Bruera, ¿qué pasó, Carlos? La jugada de Olimpia generada por el costado derecho ante un voluntarioso Franco. Perdió la pelota, la recuperó, después Quintana abrió muy bien para Espínola. Primer centro que cruza bien el lateral de Olimpia. Cabeceó, pero sin la precisión necesaria Zárate. Cuando detrás de él estaba ingresando también al área Prato. Llegó Olimpia después de mucho tiempo, a pesar de tener la posesión de la pelota, que pierden o se diluye a 20-25 metros del arco de General Caballero. La pelota larga de Arevalo, los pelotazos largos por arriba, mitad de terreno, golpe de cabeza, marca en esa zona Fernández en la pelota suavecita, pelota al fondo. Otra vez tiene General Caballero, está amagando, juega lentamente Rodas. La pelota del 14 tiene Roda. Roda jugó para Fernández. Ahí está Fernández, tu jugador, ¿es cierto, Víctor Villalba? No, eso lo daba la probabilidad de antes del partido, por eso nomás. Y al final jugó de central Fernández. Sí, señor, la pelota es una bromita nomás. Pelota por el medio, tiene lentamente Uche. La pelota de Uche colocando, ahora sí. La pelota para él, juega, pide Clementino, pelota larga, no pasa nada. Insiste Barreto, juega. Está movido en la salida, toca el equipo de Olimpia. La pelota bien para Bruera, tiene, va con el pecho, juega bien. Está dejando suavecita esa pelota sobre punto derecha. A ver, tiene, juega Franco. Franco movió para Bruera, cayó al piso, no pasó nada, Carlos. No, pasó lo que va a pasar cuando él sale del área, perder la pelota porque él no tiene técnica. Bajó y quiso parar, quiso girar, rebotó 1 metro y ahí aprovechó el jugador de General para robar el balón. La pelota para el Chapa, fuerte, largo arriba, se le va la pelota a Martínez, saque de costado por Olimpia. El Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeño es la primera casa en empeños del país con certificación internacional y zona de 1001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro empeña La Plata. Minuto 34. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloqueado por los amanecer y granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el ahorroso, encontraste todo a precios bajos de gran variedad. Encontrarnos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. En el ahorroso super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Sector preferencial, saque de costado por Olimpia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Parma hasta 60% de productos seleccionados con tarjetas crédito y te hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerquita de los 35. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol, prepárate para la vuelta a clases. Productos con la mejor tecnología, celulares, notebooks y más. Sin entrega inicial, Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Saque de costado para General. Con cubiertas como tal, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas te llevas una sensacional mochila. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 mojones y todas las sucursales del país. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Saque de costado sobre punto derecho. Le manejo el encargado, sí, señor. Simplemente para agregar un dato más de
Ever Fernández, 22 años para él y es de la zona, porque antes de llegar a General Caballero jugaba en el Club Primavera de Juan E. Oleari, que es la ciudad que está al lado de Mallorquín. ¿Cómo sabe? Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubilo, Carlos más desde Sevilla de Cordán. El partido está 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Fuera de cabeza, tapó el arquero, poste derecho, Carlos. Primera llegada clara de Olimpia en la segunda etapa. Centro del costado derecho levantado por Paraguarí. Ahí en el área donde puede pesar Buera, aplica un hermoso cabezazo, la mejor atajada de la noche. Arévalo hacia su costado derecho para desviar esa pelota. Buen cabezazo, buena atajada. Se salvó General. Buera dentro del área donde debería estar siempre. La pelota al fondo será tiro de portería. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Sí, declaramos hoy, le aplicamos una costilla a un guisacho con la mejor carne del 100% chaqueña. Torteví con la garantía de la cooperativa Torticher. Bueno, ¿qué pasa con el arquero? Y ahora Gustavo Arévalos, me parece que pasa un poco por quemar segundo también y bajar el ritmo de Olimpia, pide asistencia, el golero de Mallorquín. Bueno, muy bien, está en el piso, va la sanidad para observarlo el arquero Víctor entonces. Así es, porque no vi ninguna acción en la cual se haya golpeado. De hecho, el otro día ante Cerro lo repitió un par de veces. Gustavo Arévalos, esto de lanzarse y consumir algunos segundos. Sí, por lanzarse se sintió. No tiene nada, absolutamente nada, sino enfriar el partido. No por la intensidad en sí, sino para ganar minutos, porque están consiguiendo un empate que para ellos es muy útil, empatar la de Olimpia jugando de visitante. No hay otra razón ni otra explicación. De un partido que, repito, una segunda etapa totalmente adormecido en el ritmo, en el juego, en el trámite, con muy pocas ideas. Está desde el caso que la mayoría de las pelotas se pierde en las cercanías del área, sin ningún esfuerzo de los zagueros, por error técnico de los protagonistas de la jornada, y de esa manera se ha visto muy pocas situaciones. Está desde el caso que este cabezazo de Buera fue la opción más clara que hubo en toda la segunda etapa. Sí, señor, vamos a ver, pelota del fondo, sale General. El comentario de Carlos Quis es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues de Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó, Víctor, acá? Y fue a apretar Bruera cuando en realidad no tiene que haber ningún jugador dentro del área en el saque de arco de General. Muy bien, señor, pelota larga, pelota mitad del terreno. Es momento de irnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Pruébate el pack Cortina, etiqueta negra con menos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saque de costado para General. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control remake Bill. Cerámica Tehuá, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Tehuá, ventas al 607-151, Cerámica Tehuá, 100% pasión. La pelota para Prato, tiene Prato, domina, va a levantar esa pelota, no juega, Prato, tiene Prato, está solo, dejando suavecita esa pelota, juega para Román, la pelota Román, movió la salida para Quintanita, y este tiene, pone de zurda pelota, Nara, mueve la pelota para Barreto. Lunes a sábados de 5-20 horas y domingos de 5-13 horas, Sargento Silva, entre defensores del Chaco y Julia Miranda, Cuento Comercial, la Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Si elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro y Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. El partido se mantiene 1-1. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento bueno para explotar la Lactolana, leche, yogur, manteca, queso, Lactolana, la salud de cada día. Cuidado con esta, tiene Auche, está sola Auche, pide Clementino Auche, Auche con la pelota, Auche que hace, colocó para Clementino, se mete dentro del área, le va a pegar o no, amagó, se mete, vuelve a amagar, insiste, se mete dentro del área, y está marcando el hombre de Olimpia, Benítez colocó, lo hace rebotar, gana Benítez, y está jugando sobre punta zurda, arriba jugó Quintanita, saque de costado por Olimpia, Carlos. Una contra, no llegó a esa pelota. Prato pensó que los centrales iban a salir a achicar, no lo hicieron, se generó una carga de contra para General Caballero, 2 contra 2, Auche mano a mano con Barreto, Clementino González por el costado derecho acompañaba con Benítez. Auche no se animó a jugarse el mano a mano, por el recurso reglamentario era lo que pedía la jugada, se apoyó en Clementino, este demoró y se fue diluyendo una carga que podía dar otros frutos porque Olimpia se había mandado todos al ataque. Cerquita de los 40. En la semana de los enamorados, la Caja Mutual te hace 20% más fácil la posibilidad de mimar y regalar en tiendas, hoteles, joyerías y más. Informate al 218-4000. Caja Mutual. Vive el verano con Electroban Piscina
Westway de 6.678 litros, estructura metálica, cuotas de 128.000 guaraníes. Electroba mejorando tu calidad de vida. A mí me asusta que cada vez que un jugador del fútbol paraguayo hace un esfuerzo, siente algún problema. Pero si el fútbol es esfuerzo constante, ¿cuál es el tema, che? La pelota para Fernández, pone Fernández, no pudo Bruera. Pelotazo largo, marca Fernández y nosotros marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Arboa, tira Arboa con la pelota, busca el segundo, jugó al medio, marcó Barreto. Sí, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Calarmas, donde te Silvia, Diego, Iván. El partido está 1-1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Esto, si no aprende Benítez o cualquier futbolista, ¿se acuerdan del gol de Prato? Había un jugador que había quedado tendido en el piso por un supuesto golpe que no podía evitarte. Acá Benítez hizo un esfuerzo y salió. No estaba en cancha, se equivocó Román, de eso no hay ninguna duda. Pero se quedó sin un zaguero y él salió. Ahora vuelve tranquilo a la cancha. Si salí de la cancha, si acusás una lesión es porque no podés seguir jugando en un equipo grande y cuando el equipo no está ganando el partido. Bruera le pegó, tapó el arquero Carlos. De casualidad encontró Buera la pelota, no le entró bien, de zurda en el punto penal, sacó un remate débil, frágil al cuerpo de Arévalos. En la jugada anterior un remate de Chapa Martínez o de Martínez, el chino, atajó bien Olveira también en la anterior que habíamos mencionado. Es cierto, se equivocó técnicamente Román, que no jugó bien de vuelta hoy, pero el vacío que dejó Benítez por disfrazar un problema muscular del esfuerzo, casi le cuesta el partido a Olimpia. Amonestado Espínola, Víctor. Sí, y Clementino González también amonestado anteriormente por agarrar a Olveira en la salida. Bueno, pero también Juan Espínola, ¿verdad? Perdón, el lateral derecho de Olimpia. Paraguarí. ¿O no? Particularmente no vi esa tarjeta. Solo Diego. Clementino, Sí. solo Clementino. Me parece que solo Clementino. Correcto, muy bien, solo Clementino. El partido está por terminar. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. En México, 30 del primer tiempo, León y América están empatando 0-0 del equipo visitante. No está por suspensión Richard Sánchez. Muy bien, la pelota para el fondo, sale Benítez, juega el Sario de Olimpia, dejando cortita, pone la pelota para Quintana, sale el equipo de Cano. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural, urbanización Arturo Cita, cercanía del Hospital Nacional de Tehuay, de Itaco, Tapica, sin reajustes, en Inmobiliaria contigo desde 1994. Barreto con la pelota, jugó para Espínola, pelota sobre zona derecha, a ver, pide Franco, ¿qué hace con esa pelota Espínola? Jugó de primera, baja la pelota, viene la pelota para él, para Franco, domina al 20, este va dejando sobre punta derecha, insiste, juega Olimpia, pelota en costado, lateral y pertenece al blanqueado. Ingresa a www.pocho.le, apoya a ganarlo, cambia todo. Con tu tarjeta de crédito Banco tienes 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas, todo febrero, Banco, crece desde Larra y... El centro largo, una peinada, se mete Facundo Bruera, bajó de cabeza, Fernández no pudo, Prato, insiste, Olimpia, Romero le va a pegar, le pegó, tapó el arquero, el rebote, otra vez Arévalo, Carlos. Olimpia metiendo la pelota al área. Paraguarí Espino desvía en el primer palo, cabecera afuera, le pasó de largo, le quedó a Romero, remató fuerte. Buen remate de Romero al cuerpo del arquero, otra vez achicó muy bien Arévalo, dio rebote. Pero llegó él primero cuando acosaba o aparecía por esa zona el 9 de Olimpia. La pelota larga para el fondo, va buscando el zaguero Benítez, juega para Romano, pudo, está en el piso, Víctor, se va recuperando Víctor. Así es, se levanta rápidamente Clementino González después del salto con Hugo Benítez. La pelota Miller Bareco jugando por el medio, deja suavecita esa pelota, Uche ganó, pisó Uche colocó y peligro, se manda arriba, coloca esa pelota, viene girando bien sobre punto sur para el chino, la pelota de Martínez levantó el centro, seguro Luira. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categorías solares para especial enamorados. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95, 6150, Suprema 97, 7500, Diesel Gol 7690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Minuto 44. Ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de casa. Rosada, llegó Buller, la nueva marca moto que te permite más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. La pelota de Prato, juega esa pelota para Quintana, movió para Prato, le va a pegar a Bagó, jugó al medio, Bruera tiene, dejó de taco, marca el Chapa Martínez, insiste Olimpia, pelota en su derecha, tiene Romero, jugó, levantó el centro, Bruera, marca Chapa, ¿qué pasó acá, Víctor? Falta de Bruera, pierna levantada, por eso cobró la infracción, tiro libre para General.
Muy bien, pelota al fondo, sale el equipo rojo. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión, yerba mate, pajarito, los buenos sobres de tradición en todas partes. En San José tenemos lo que necesita para sus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento, Bolimia, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembé. Bueno, es Rodas el que está en el piso, se recupera, Víctor. Así es, Alexis Rodas, el que se va a levantar el zaguero central. Muy bien, recordando que Guaraní Emiliano terminó 0-0. Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad de éticos, es del Son Online, se te registra con el código Provincia 1000 guaraníes y bono extra los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Rubilo, con las armas estés donde estés, sin Ninja, Diego, Iván. 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. 5 minutos más, Víctor. Así es, 5 minutos más. Muy bien, la pelota, insisto, limpia. Pelota sobre la derecha para Guaraní. Largo esa pelota, tiro de portería. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 90 al acceso sur, contactar 021 443 600, la lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Le va a pegar esa pelota, Arévalos. Ubica al portero, le va a pegar del fondo para la visita. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Mañana con Arturo, con Carlos Alberto Quise para Cerro Porteño, Libertad. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Aranza, 2.100 millones en premios. NT, el poder de cambiar se pone muy. Y de fondo para mañana, Luqueño Nacional. Por rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación, tasas y plazas especiales del 29 de febrero al 3 de marzo, de 11 a 22 horas en el Chamódromo de Encarnación. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero, promociona adhesivos 35% de descuento de juegos y baños, griperías y más. Chores de gol 2034, Cantabria sea. Saque de costado por Olimpia. Precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precio bajo, calidad superior. Crystal House, que frutas en la colocación de vidrios templados, de pecho laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando Golpe de sueños. cabeza de Urera. El cabezazo centro de Romero, cerquita del gol, Carlos. Buena carga de Olimpia cerca del final del partido. Los últimos 5 minutos Olimpia pisó el área 3 o 4 situaciones. Esta vez Prato, después fuera Romero por el costado derecho. El centro desde la cabecera del área. El cabezazo de Buera pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero Arévalo, que ya había volado hacia esa zona. A pelota al fondo, tiro de portería. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, señoras y señores, le va a pegar Miller Mareco. Pelota para el fondo para el equipo rojo. Tarda mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación 5 el 105, reparar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa consigue, queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mañana 20 y 30 Paraguay ante Venezuela, buscando los Juegos Olímpicos y por qué no buscando el campeonato de esa categoría sub-23. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. A poquito termina el compromiso. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr que te propongas. Recuperar el aceite hombre calidad papasa. Te ha comprobado, probado llenar tu partida con 8 chorizos y corte parrillos de pizza calidad desde su origen. Bueno, Aureliano se levanta más, se sienta, se levanta. El que está parado todo el tiempo es Ponce Víctor. Así es, Diego. Ya intensamente los dos técnicos viven esta parte final del partido. La pelota para el fondo, tiene Benítez, pierde balón. A ver, Arboa colocó para Clementino. Pelota larga, tiene Román. La pelota del 4. Román tiene, levanta la cabeza, juega de zurda. Está dejando el compañero, juega el pelota suavecita para Quintanita. Este jugó, dejó para Augusto Fernández. La pelota de Hugo. A ver, tiene largo, levantó tinosamente Facundo Morena. Golpe de cabeza al medio. Insiste, le puede pegar Prato. Y ganó Prato, está para pegarle. Jugó, soltó. Pelota. Y acá, ¿qué pasó, Carlos? Una jugada bastante confusa. Da la sensación que lo tocaron cuando encaró el juego Olimpia en la devolución del pase de Prato. Cuando una vez más en una pelota aérea vuelve a ganar Buera. El árbitro señala línea final, córner. Veremos qué decide o si lo llama el VAR. Muy bien, correcto, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, tiro de esquina. Te estaba comprobado y probar llenar tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de piso calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferroparecia, 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. Hasta ahora no pasa nada, Carlos. No, para mí no hay falta.
Bueno, muy bien. Vamos a ver el árbitro para el juego en chequeo. Víctor, no pasó nada. Tiro de esquina, Víctor, ¿verdad? Autoriza el córner, así es, no pasó nada. ¿Quién le pega esa pelota? Alex Franco. Correcto, señor. Le va a pegar Franco esa pelota. Tiro de esquina. Es lo último que tira Olimpia cerca del minuto 50. Es lo último para el franqueado. Pelota larga al fondo. Golpe de cabeza. Vencido en la contra. ¿Qué pasó, Carlos? Cuidado con esta. Insiste el equipo rojo. Pelota de Auché está solo. Pig de Martínez. Pelota también. Jugando bien sobre punto. Zurda para Clementino. Insiste, juega la pelota de Arboa. Arboa tiene, le puede pegar un amago. Tiró, soltó, vuelve a ganar. Insiste el equipo rojo. Pelota a la marca. Va ganando. Sale el Olimpia. Cayó el piso. ¿Qué pasó, Carlos? Un desperdicio para ganar el partido del equipo de General Caballero. 3 contra 2. No sabían qué hacer con la pelota y fueron poco eficaces. Auche y sobre todo Martínez también, completando a Armoa, desperdiciando esta contra. Lo tenían el partido ahí, pero no supieron qué hacer en esta contra. Por eso, este final. Señoras y señores, termina el partido. Empataron Olimpia General Caballero 1-1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Carlos Alberto Quise, con Víctor Villalba en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene peligro. Fleming, sistema prepago venido. Sube Llame 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Novedades en tu zona, Víctor. Gracias, Carlos. Aquí vamos a acercarnos al señor Wildo Almirón, integrante de la comisión directiva de Olimpia. En la zona de preferencia subimos hasta su posición y lo escuchamos. Wildo Almirón, integrante de la directiva de Olimpia. Que se tiene para la dirección técnica. Posible rotura fibrilar de Derly, doctor. Eso pareció en la jugada que vimos durante el partido. El tema técnico, doctor. ¿Aureliano dirige el clásico o no? Vamos a reunirnos esta noche o mañana a la mañana. Ahora voy a esperar la convocatoria y ahí vamos a pensar. La idea era esperar el partido de hoy. Adelanto que mi posición personal es que tenemos que buscar ustedes. Hay que acelerar después de esta imagen que presentó Olimpia. Hay que acelerar.